lógicamente, por lógica aplastante, que vas a recibir menos tráfico que antes, pero va a estar más dividido. Cuanta más calidad tengan esos sitios, mejores resultados habrán. Yo creo que el objetivo es cojonudo por parte de Google. Google está poniendo cada vez el listón más alto. El SEO se vuelve muchísimo más estratégico. ¿Google es suficientemente listo para saber esto? Que nosotros no deberíamos reaccionar a updates. Llega un momento en el que dices tú, pues mira, aquí me estaba librando y ya acabó. Que también juega en tu contra si no se lo dices. El juego del SEO cada vez es más complicado. Que si está mal lo sabes, si está bien también porque estás bien ejecutado directamente. Y cuando hay datos, no hay opiniones que valgan. Eso es muy fuerte. ¿Cómo compites tú con webs de esa autoridad? Si yo estoy ofreciendo mierda, por muy arriba que lo ponga, al final va a caer. Que tú estuvieses posicionando por una palabra que no te corresponde, no se puede reportar como un éxito jamás. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el video podcast LMV y hoy tenemos uno de los episodios más serios de los que vamos a hablar porque vamos a hablar de updates, que es un tema serio, vamos a hablar de todos los updates que han salido durante todo 2023, todos los que saldrán en 2024, cómo han afectado, cómo nos van a afectar y como siempre tenemos aquí a nuestro compañero Alex Novoa. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Luisa? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. He ¿Todo dormido correcto? poco hoy, ya lo sabes, pero bien, muy bien. Hoy tenemos lo que para nosotros aquí en Webpositor, para ti, para mí, para creo que casi todos los profesionales, la máxima referente en temas de updates. Se sabe todos los updates de memoria, ¿es así o no? Un poquito. ¿Cuántos datos has podido estudiar, has podido recoger durante 2023? A ver, durante 2023 no sé el número exacto, pero llevo analizados unos 30 updates desde 2020 hasta ahora. Y eso son más de 155.000 datos, solo cuantitativamente. La parte cualitativa, que es más de meterte en las webs, eso aparte. O sea, estamos hablando de 155.000 datos y todo un repaso a todos los updates de 2023, donde vamos a entrar en profundidad, donde vamos a separar por tipos de update, donde vamos a separar por updates que afectan a herramientas, updates que afectan a lo que has comentado tú antes fuera de cámara, diseño y SERPs, y updates que afectan directamente a esos algoritmos que afectan directamente a nuestros proyectos. Y hemos visto cómo pueden bajar o subir en este último trimestre, sobre todo, ¿no? Sí, la verdad que vaya locura. Ahí vamos. Empezamos ya. MJ Cachón, directora de Laika, así que empezamos, ¿no? Venga, Luis. Da tú la entrada, MJ. Una entrada de... Empezamos. Vamos allá. Luis Villanueva, Alex Novoa. Vale, pues vamos directamente con la primera pregunta, que va a ser sentar las bases de las actualizaciones de Google y, en este caso, hablando de estos tres tipos que vamos a separar, de herramientas, updates que afectan a herramientas, updates que afectan a SERPs o nuevas funcionalidades y updates que afectan a algoritmos. ¿Qué son exactamente los updates? Bueno, hemos pasado de los últimos 10 años, más o menos, de cualquier profesional SEO que lleve en activo ese tiempo, será consciente de que hemos pasado de tener cambios de algoritmo de 400, 500 cambios al año a más de 5.000. Y cuando decimos cambios, decimos que puede haber cambios de diseño, que es un grupo que yo haría, que es cómo modifican las SERPs a nivel de diseño, si aumenta tipografía, si... bueno, ese tipo de cosas un poco más de diseño, vamos a decir. Otro tipo de cambio podría ser lo que tiene que ver con bloques, tanto eliminar bloques como quitar bloques. Y siempre tenemos que diferenciar las hojas de resultados móviles de las de desktop, ¿vale? Porque para Google todo es ahora mismo mobile. Es decir, si tiene que mirar un proyecto, siempre lo va a mirar en la versión móvil. Y en la de desktop, muchas veces a nivel de usuarios, si hacemos búsquedas, vamos a ir viendo también experimentos que ellos hacen en tiempo real de cosas que van probando, ¿no? Entonces, al final, haciendo las búsquedas en ambos dispositivos, vamos a ir detectando cambios que quieren probar. O sea, si tenemos uno amigo común todos, que es Jesús Magarro, experto en CRO, Google hace cambios y A/B testing a nivel de CRO, pues de las empresas creo que con más experimentos que pueda haber. Entonces hemos dicho diseño, hemos dicho SERPs, ¿no? Hojas de resultados, y luego tenemos la parte que tiene que ver más con nuevas funcionalidades a nivel de o herramientas o directrices, ¿no? Tipo esquemas o nuevas guidelines, ¿no? Que eso sería, digamos, algo que lo tiene que conocer mucho más el SEO que trabaja en el proyecto y que luego se lo puede trasladar al cliente final o a su jefe o a quien sea. Pero el grupo más grande
o el que por lo menos más quebraderos de cabeza nos puede dar y nos está dando en los últimos años, son los cambios de algoritmo. Entonces, ya no hemos pasado de tener una página con 10 enlaces azules en la que los factores para posicionar ahí eran bastante más acotados que en la actualidad. Y en la actualidad pasamos a tener, no sé si os acordáis que antes se decía mucho que el algoritmo de Google eran 200 factores. Sí. Lo habréis oído millones de veces. Hace pocos años, no me acuerdo si fue Gary Ailes o fue John Mueller o uno de los representantes de Google, dijo que cada factor de esos 200 tenía miles de factores, con lo cual, no sé si dijo miles o cientos, pero me da igual, son varios ceros. Entonces eso ya multiplica de manera bastante exponencial de una lista que, por ejemplo, la web de Moz año a año hacía su lista de factores y todos íbamos ahí viendo si era más de enlaces, si era más de SEO page, si era más de qué. Y eso ya no, se ha quedado enterrado en el pasado, porque a día de hoy el canal SEO como tal adquiere una complejidad porque Google lleva años trabajando con muchos modelos de aprendizaje automático, que al final pues eso hay mucha inteligencia artificial detrás, y eso hace que sus algoritmos estén en constante prueba, desarrollo y testeo. No se pierde la parte humana porque también tiene un componente en el que cuentan con más de 10.000 personas en todo el mundo para hacer las pruebas, digamos, de calidad. Una vez que un algoritmo se ha desplegado, las hojas de resultados resultantes de ese cambio las intentan validar con personas para que chequen que realmente los resultados que se están mostrando son de la calidad que se requiere. Y un punto que creo que también hay que destacar, y es que al final, entendiendo un poco la misión que tiene Google, o al menos la que nos cuentan, porque es verdad que cuando empezaba Google era todo como más idílico y utópico y querían cambiar el mundo y ser quien diera todas las respuestas y que todo el mundo fuese feliz y todo eso. A día de hoy pues es una empresa gigante de las que más, facturan, en las que más cotizan en las bolsas internacionales. Pero entendiendo la misión, ellos al final quieren poner mucho foco y mucho acento en la calidad de los resultados y en la satisfacción del usuario que hace las búsquedas. Luego ya podemos divagar de cuáles son sus fuentes de facturación y de otros retos que tienen ante sí. Pero entendiendo un poco esa misión, al final todos estos cambios de algoritmo y toda esta incorporación de inteligencia artificial en sus modelos está todo orientado a un concepto de calidad general de los sitios. Cuanta más calidad tengan esos sitios, mejores resultados habrá en Google. Eso es un poco así como introducción, en plan, hola, estoy aquí. Ayer hablábamos, Novoa y yo, de que Google había pasado de mostrar, como tú bien has dicho, 10 enlaces azules, de ser un motor de preguntas y respuestas que lo que quería darte una respuesta rápida para que tú entraras y testearas de algún modo si ese resultado era bueno o cubría la necesidad que tú estabas buscando, y si no, se volvía atrás y iba testeando eso, a que el propio Google formara parte de esos players. Sí. Es decir, ya no solo son fuentes externas, sino yo como Google también intento cubrirte tu necesidad y puede, seguramente también sea o como la tuya o mejor, porque lo voy interpretando. No sé si vamos hacia esa línea también, que Google forme parte también de uno más. Sí, totalmente. Tened en cuenta que, ya lo sabréis, pero Google siempre ha sido la página con más tasa de rebote de la historia. Pero eso no era implícitamente malo, porque el objetivo que tenía era ser el más rápido dando la respuesta. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo también Google se ha convertido en un producto que tiene un montón de capas, ¿no? Y que tiene también objetivos a nivel de... O sea, tiene que rendir cuentas a alguien, ¿no? Entonces, sabiendo que una de sus fuentes de facturación principal, una de las más grandes, es la parte de la plataforma de pago que tiene de anuncios, pues por ahí también entendemos varias cosas. Por otra parte, creo que también hay que poner un poco foco en cómo esto que comenta Luis, de ya no solamente te doy quién sabe la respuesta, sino que ahora yo quiero saber la respuesta y dártela yo. Eso también tiene implicaciones bastante grandes en el juego del SEO. El juego del SEO cada vez es más complicado. Cada vez es más, dentro de que es más dinámico, la complejidad que está adquiriendo es muy importante. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, con todos los datos que tengo analizados de los últimos 30 updates, hemos conseguido demostrar estadísticamente que el SEO es un juego de suma cero. Esa frase que todo el mundo dice, lo hemos conseguido demostrar con datos, ¿vale? Obviamente datos basados en Sistrix, pero datos, ¿vale? Sistrix no refleja la realidad 100%
de lo que pasa, pero es una muestra súper representativa, ¿no? Entonces, este juego de suma cero significa que Google, primero, en ocasiones, te va a dar respuestas directas. Las respuestas directas significa que si una palabra se busca 1000 veces y yo estoy la primera y hay una respuesta directa que está encima de mi página web, significa que si antes me hubiese llegado un X% de tráfico, ahora me va a llegar un X% menos de tráfico. Es decir, Google ya va a robar parte de los clics que a mí me tendrían que haber llegado por ser la primera. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos otro efecto que sería todos los activos digitales con los que cuenta Google, que también por los que ha sido investigado por temas de monopolio, vale, porque cuando yo busco diccionario o traductor, sale Google Translate siempre primero, Sí. ¿no? Esto ha tenido mucha cola, les han investigado por un montón de cosas, pero esto también, de ahí subyace otra cosa, que es cómo compites tú con webs de esa autoridad, Claro. ¿no? Entonces, se juntan las dos cosas. Por un lado, palabras clave que van a perder, o sea, su CTR puede que no baje, es decir, la relación entre las veces que salgo y las veces que me clican puede que no baje, pero el volumen de gente que me llega va a ser menos. Entonces, ahí yo estoy perdiendo negocio, ¿no? Entonces, voy a tener que ser mucho más selectiva a la hora de elegir las palabras clave en las que quiero estar. Y luego que hay palabras en las que el tráfico potencial que me puede llegar se va a cero. Se va a cero por una cuestión de respuesta directa o como cada hoja de resultados ahora va a ser diferente, porque si yo busco desde un sitio y me geolocaliza, me van a salir unos bloques que a lo mejor a ti no te salen o a ti no te salen. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que es muy difícil predecir qué posición es la más interesante para captar clics. Y seguramente os acordaréis que si vosotros lleváis bastante tiempo en esto, de cuando entrabas en Analytics y podías ver las keywords. Claro. Vale, y tú decías, Luego vale, no provided. claro, tú dices, yo estoy primero por esta palabra y veo en Analytics que me trae no sé cuántas visitas. Yo ya tengo el CTR exacto sin ruido. Sé el CTR que me trae. Puedo hacer estrategias mucho más informadas porque realmente tengo la información concreta. Ahora Not Provided, bueno, en su día Not Provided, y ya llegó a un punto en el que la gente hablaba de la muerte de la keyword. Tenemos el Console, que es una herramienta maravillosa, gratuita, que nos da información. Bueno, podemos tirar con eso, pero no es lo mismo. Porque en Search Console también hay que entender muy bien cómo funciona Claro. la medición para entender las posiciones medias que te da, las impresiones, todo esto, ¿no? Entonces, para mí, este tema del juego de suma cero es muy importante tenerlo en mente. No solo porque ahora mismo Google es juez y parte, es decir, el tablero del juego es de Google, es como el category, ¿no? Como el anuncio que decía, el category es mío y me lo llevo y no jugamos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Google es el dueño de las reglas, el dueño del tablero También y encima está jugando, es un player más. ¿vale? Entonces, es complejo. También debatíamos, no sé si te acuerdas, tú y yo en otro episodio, y me viene muy bien la aportación de MJ, que comentábamos justo algo similar, ¿vale? Y yo veía que hemos pasado también de, aparte de que Google forme parte y de que pasemos de 10 links azules a que sí es cierto, lógicamente, por lógica aplastante, que vas a recibir menos tráfico que antes, pero va a estar más dividido. Quiero decir, antiguamente un módulo local no estaba, con lo cual los negocios locales no podían estar. No estaba todo tan geolocalizado, con lo cual los 10 que aparecían con más autoridad y más engaños, que Stuffing, etcétera, siempre aparecían esos 10 aquí, en Madrid, en Galicia, etcétera. Ahora te puede aparecer un módulo local, te puede aparecer por ciertas búsquedas directorios donde aparecen webs más pequeñas, etcétera, y creo que ese tráfico se dispersa un pelín más y da ciertas oportunidades más, aunque sí que es cierto que menos tráfico. Es decir, recibe menos tráfico, pero quizás se disperse un poco más. Sí, por ese lado ha ocurrido que gracias a esa parte de personalización, porque te ubica dónde estás buscando tú, aunque tú estés poniendo una palabra genérica, realmente la palabra genérica, digamos, entre comillas, que muere un poco, porque siempre va a tener un apellido local, ¿vale? Sí, aunque tú no se lo pongas. Aunque tú no se lo pongas, las señales que tú tienes en tu web o las señales que el que busca emite, va a condicionar las hojas de resultados que se muestran. Entonces, en ese sentido, muere un poco la keyword genérica, que en realidad no muere, pero está, digamos, supeditada a esa parte de señales locales. Sí, es como la típica keyword que es de servicios genérica, que no tiene pues una localización y de repente ves que te aparecen justo negocios de dónde estás y tal. Claro, pero tiene todo el sentido del mundo, Sí, sí, porque 100%. si yo estoy buscando, si estoy en Alicante y estoy buscando alquiler de coches, pues Claro.
que me Total. salgan las empresas en Madrid, pues no sé si tiene mucho sentido. ¿Qué ocurre? Que es muy probable que las empresas grandes a lo mejor tengan más autoridad, por supuesto, pero a lo mejor ahí pues el aprendizaje está en trabajar la web para que también tenga esas capas locales de pues, los establecimientos, los listados que tengas de oficinas de alquiler en no sé dónde, pues lo tengas trabajado. Eso sí es bastante interesante. Entonces podríamos decir que el SEO, uniéndolo a todo lo que tú has comentado, se vuelve muchísimo más estratégico. Sin duda. Para mí, el aprendizaje más grande que extraigo de cómo se ha ido complicando el canal, porque ahora mismo el canal, la problemática que tiene es que el listón está muy alto. Google está Totalmente. poniendo cada vez el listón más alto. Pero eso es mejor. Sí, o sea, tienes que tener un nivel de calidad a nivel de contenidos, a nivel global de tu sitio muy grande, muy alto, y eso hay que entenderlo. O sea, tú tienes que asimilar eso antes de empezar a trabajar estrategias o tácticas que normalmente lo que suele ocurrir es que directamente vamos a hacer el ABC y no nos paramos a pensar en el contexto que hay alrededor. Justo. Y más que nunca, esto va de largo plazo. Y en largo plazo, tú puedes encontrar oportunidades a corto plazo, por supuesto, pero hay que tener muy claro que los cambios de algoritmo que hace Google y los updates que ahora vamos a entrar en ellos pueden seguir evolucionando. Es decir, no es una cosa estática, no se va a quedar así, va a seguir evolucionando. Sí, sí. Entonces, tenemos que ir en esa dirección. Y la dirección es muy clara. Satisfacer a los usuarios. Que es verdad que esto suena un poco grandilocuente. Cuando Google te dice, sí, ¿cuál es el factor más importante para el SEO? Le dijeron un día a John Mueller y dice, como ser awesome, ¿no? Como la molonidad, ¿no? Como ser genial, ¿no? Vale, ¿cómo eso yo lo traslado a mi página web? O sea, Claro. los mensajes a veces son un poco ambiguos por parte de ellos, Sí. pero si leemos entre líneas, realmente yo hay una cosa que pienso muchas veces y es, a veces nos centramos en mirar para enfocar un contenido. Si nosotros somos los expertos de ese tema o de ese producto o de ese servicio, lo que sea, hay una tendencia que la gente hace que es ir a mirar el top 10. Que lo veo bien, o sea, quiero decir que te va a dar pistas, pero realmente no te haría falta. Si tú eres el experto en ese producto, en ese servicio o en ese contenido, haz el mejor contenido que puedas y no te haría falta tener que mirar el top 10 para nada. ¿Por qué? Porque ya tu propio contenido debería ya, como va a ser el mejor que puedas escribir, ya debería por sí solo. Pero es verdad que esto también es un poco inocente pensarlo así, ¿vale? Porque también necesitas enlaces, también necesitas otras cosas, ¿no? Pero en principio lo que es a nivel de enfoque, no te haría falta ir al top 10 a mirar cómo lo hacen los demás, porque seguramente, partiendo de la base de que ninguna web es perfecta, vas a arrastrar cosas que hagan mal ellos también. Justo. Entonces, yo creo que hay que hacer un enfoque un poco más no SEO. Aunque sea tirarme piedras contra mi tejado. No, a mí el objetivo me parece cojonudo de Google y al final es satisfacer las necesidades del usuario con los mejores resultados donde él también es un player que participa. Yo creo que el objetivo es cojonudo por parte de Google y Sí, nosotros para Google, tenemos sí. que adaptarnos y nosotros tampoco te creas que cambia mucho nuestro trabajo porque al final si tú has estado trabajando todos estos años en hacer estrategias eficientes, a medio largo plazo, donde intentes priorizar las acciones que mayor impacto generen en el menor tiempo, sabiendo exactamente que, oye, pues hay otras acciones que pueden llegar más a largo plazo, etcétera, pero pensando siempre en, hostia, si es que si yo estoy ofreciendo mierda, por muy arriba que lo ponga, al final va a caer, porque no voy a tener la recurrencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso pasa igual que en el marketing y un producto. Yo tengo un producto cojonudo, le hago marketing, o sea, un producto de mierda, le hago marketing cojonudo. Van a entrar una vez, pero no van a volver a comprarme, ¿no? Sí, a ver, la cuestión aquí es entender también la parte, digamos, económica y la parte de visión de las empresas. Porque, claro, luego el día a día es complicado. O sea, a veces es complicado hacerle ver a una persona que necesita invertir en su reputación digital, acá, building, y a veces no son capaces de sacar un presupuesto solo para eso, porque a lo mejor o no le ven realmente el impacto que va a tener, O no pueden también muchas veces. o no pueden, o no se lo hemos sabido vender, o sea, Sí. vender o contar, mejor dicho. O sea, hay muchas cosas alrededor a nivel de contexto macroeconómico o incluso de negocio que tienen otras prioridades por otras líneas. Entonces, claro, yo creo que ahí se juntan varias cosas que hace que al final no den los pasos cuando los tienen que dar. Pero ahí también está lo que… Perdón. No, Didi. No, que ahí digo que también está la estrategia que nosotros como
O sea, no nos tenemos que quitar esa responsabilidad de, bueno, como no me han dejado, bueno, no. Nosotros nos tenemos que adaptar a eso y sacar la mejor estrategia que podamos. Es 100%. decir, no, es que no tienen el presupuesto de PC componentes para... Pues es que no tienen que competir con ellos hoy. Dentro de 3-4 a lo mejor sí. Entonces, elige tus batallas. Claro, ¿no? Sí, pero si nunca empiezas, nunca Claro. llegas. Pues, hombre, por supuesto, Claro. por supuesto, eso sí, pero nosotros nos tenemos que adaptar y también Sí. seleccionar los clientes con los que podemos y no podemos No, trabajar. en plan 100%. Yo, lo que siempre comentamos un poco, yo creo que el problema viene un poco porque antes sí es verdad que los clientes con menos presupuesto no tenían que hacer tanta movida como ahora. Entonces, yo creo que antes, para clientes pequeños o medianos, era más fácil aparecer en top 3 que ahora. Yo creo que hay que hacer mucho más ahora que antes para aparecer en top 3, o sea, en plan sobre todo en queries competidas. Es más complejo desde mi punto de Claro, vista. pero es que un proyecto pequeño no merece estar nada más empezar Claro, en una no, query competida. 100%, pero digo que antes era más sencillo aparecer para determinadas queries que ahora, creo. Claro, y En mi opinión. es lógico que te cueste más, porque al final si Google es lo que está buscando o hacia dónde va es LAT, ¿vale? Ujú. Y PC Componentes lleva un montón de años con un montón de reseñas positivas, con una satisfacción del 100%, cliente de la sí, hostia, no, haciendo se- las cosas bien, se y lo ahora viene un merece. player nuevo y en 2 meses tiene opción de aparecer ahí arriba, Se lo de mer- repente dices, ¿qué Sí, pasa aquí? Se lo merece 100%. Sí, Aunque se lo merezca, hay que demostrarlo, ¿no? Sí, sí, eso estoy de acuerdo. Sí, es que tampoco es una cuestión de diseño ni de tamaño. O sea, yo he visto búsquedas o sea, consultas de búsqueda que la posición 1 era una web cutre o muy cogida con pinzas, pero realmente satisfacía la intención de búsqueda. Entonces, yo creo que ese es el camino. O sea, intentar ponernos en la piel del usuario, Sí. intentar entender bien qué necesita. La intención. O sea, esa búsqueda, por qué la hace y qué quiere, o sea, cuál es su expectativa y tratar de, por lo menos, resolver su expectativa o superarla. Pero y la claro, futura. ¿eh? Y la futura. Sí. Sí, o sea, al final el canal, como decía antes, se ha puesto bastante más complejo que en los últimos años. Y claro, eso también tiene un riesgo grande porque cuando vemos cambios de algoritmo que nos afectan de una manera muy salvaje y ha habido este año alguno que ha sido muy fuerte, ¿vale? Sí, sí. Lo sabréis, lo habréis visto. Claro, ¿cuál puede ser un poco la reacción que tenga el dueño de una web? Claro. Porque encima luego, para solucionar eso, no se soluciona ni en un día, ni en una semana, ni en 2. Y en un mes. Necesitamos largo plazo otra vez. Es el problema. ¿Y qué ocurre? Que una de las... O sea, a mí esto me pasó, el primer proyecto freelance que llevé, no estaban las cosas como están ahora, ¿vale? Porque os hablo de 2013 por ahí. Anda. Le tocó Penguin, A ver. ¿no? Que es uno de los updates que salieron para el tema de los enlaces de mala calidad o enlaces artificiales o lo que fuera. Todo el tiempo que intentamos, o sea, pusimos varios planes de acción A, B, C, por si el primero no salía, pues intentar con el segundo, etcétera. Pero todo eso nos llevó casi un año entero. Movernos entre, vamos a intentar esto, no nos funciona, vamos a intentar esto. O sea, se fueron haciendo pruebas para ver por dónde tirar, ¿no? Y no era el momento de ahora. Y esta persona tuvo que meterse a hacer AdWords con inversiones de más de 20.000 euros como sustituto temporal Para mantener al su tráfico, negocio, ¿no? exacto, Claro. al tráfico que había perdido con el cambio de algoritmo. Entonces, esta es la realidad. ¿Qué pasa? Que creo que más que nunca, es un poco lo que decíamos antes, más que nunca es el momento del SEO estratégico, más que nunca. Sí. Pero eso hay que tenerlo súper integrado. Trabajamos a largo plazo, hay que tener un plan a largo plazo, hay que saber muy bien el proyecto en el que estamos trabajando, hacia dónde tiene que ir, qué líneas estratégicas tiene que tocar y obviamente por en medio puede haber quick wins o como lo queramos llamar. Justo. Ujú. Puede haberlos Sí, sí. y debe haberlos. Pero tenemos que trabajar con una hoja de ruta muy estratégica y muy alineada a los objetivos de negocio del cliente. Es que va ahí el tema. Y donde cada día se necesita más la analítica y saber interpretar los Sí. datos que tenemos en el negocio. No solo datos de negocio, sino cruzarlo con updates, cruzarlo con acciones que hemos realizado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Estoy 100%. Está siempre 100% con de esas acuerdo. movidas. No, y que luego además es verdad que los quick wins se producen, pero pueden ser luego pérdidas a largo plazo si no se trabaja, si no se trabaja todo el EAT y todo a largo plazo, en plan construir la marca y demás. Hay muchos matices Sí. y creo que más que nunca a veces ves a gente que le gusta el SEO pero tampoco le encanta. Es decir, está en esta profesión porque, no sé, ha caído aquí, lo que sea. Para mí, el momento en el que estamos es para gente que se fija en los detalles y Justo. que sabe observar y detectar los matices.
Total. Ahora estamos en el momento de los matices, en entender, porque a veces, lo vamos a ver ahora cuando entremos en los updates, nos va a pasar que va a haber momentos en los que hay 5 updates seguidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos ha impactado? Aquel, no sé cuál. Hay veces que ya no solo es que sean seguidos, es que al mismo tiempo están desplegando 2. ¿Cuál me ha afectado? ¿Dónde me ha afectado? ¿Cómo separo todo este ruido? ¿Por qué? Y además, no descartemos que a lo mejor hayamos hecho una migración por medio o hayamos hecho algo. Eso ya, ¿no? ya ves. Que también puede pasar. O que nos pille en Black Friday o en Navidad o en una época temporal en la que sabes que la estacionalidad se va a mover. Sí. Porque aunque tú no quieras, en estos últimos 3 meses, si tenías que hacer un update, no, acá va a salir un update. No, y al final no lo haces. La migración, pero es que la tienes que hacer. Y de Porque hecho, han salido todos seguidos. Yo en la sesión de Beach, en el evento que se hace en La Manga, di una charla de migraciones, si no recuerdo mal. Y uno de los consejos que creo que ahora ya se queda un poco en el limbo es, si tienes duda de cuándo hacer una migración, hazlo cuando el update ha terminado. Claro. Pero ahora eso también es delicado. ¿Por qué? Porque se lo estaba diciendo antes a Alex antes de empezar el podcast. Yo he sacado un gráfico con todos los datos que manejo y con el panel que nos da Google de fechas, ¿no? Te da qué update ha habido en cada fecha y cuánto tiempo ha durado cada despliegue. Entonces, yo he sacado un gráfico para intentar ver cuánta diferencia de tiempo hay entre cada update en general, en los 30 updates que ha habido. Y he visto que en los primeros años había mucha más separación y que el último año se ha cortado muchísimo esa separación. Incluso, os puedo decir también 2 datos más. De todos esos 30, yo tengo 32 updates monitorizados, el 25% se solapan. El 25%. ¿Vale? Y el 16% no es que se solapen, digamos, en un margen de una semana. Porque yo he estipulado una semana de diferencia, que es muy poco. Muy poco. Deberíamos poner más, pero por poner algo simbólico, el 25% de los updates están solapados en una semana o menos. Que es una barbaridad. Porque, Y supongo que va creciendo eso. O sea, se va reduciendo. Y ahora han aumentado los que se solapan, que realmente se lanzan al mismo tiempo. Eso ha aumentado también. Y eso ahora mismo supone un 16%. Entonces, con esto que quiero decir, que si ya de por sí es complicado muchas veces analizar las cosas, Ahora más. en este contexto es complicadísimo. Analítica digital. Gente, ¿sí o no? Sí. Luego ponemos en plan aquí en pantalla el gráfico de está guapísimo. Y algo de lo que muchas veces hablamos, que va con lo que estás comentando de cada vez es más importante, o sea, a día de hoy, quizás es cuando más cobra importancia la estrategia. La gente se pregunta, ¿estrategia esto cómo? Y la experiencia, y los años de vuelo, y las horas de vuelo, y el ver muchos proyectos, te da una ventaja competitiva a la hora de trazar esas estrategias. Sí, desde luego. Creo que al final tenemos que también ayudar un poco al sector y a la comunidad SEO a dar el paso a crear proyectos a largo plazo, no tanto en, oye, mira, es que el RobotXT tiene no sé qué. Bueno, vamos a ver si es grave o no es grave para cambiarlo, ¿vale? Porque obviamente se está bloqueando cosas importantes, hay que cambiarlo, pero a mí ahora mismo me daría un poco igual si en un sitemap hay una imagen repetida o hay una URL con una redirección. Me daría un poco igual. Es decir, tenemos que intentar ver la big picture que dicen, sí, ¿no? Como la imagen completa, la macro, y a partir de ahí, cuando nos afecta, bueno, antes de que nos afecte un update, tenemos que tener ya un plan, decir, ¿dónde tiene que ir esta web? Eso es. ¿Dónde están sus oportunidades? Y a largo plazo, ¿dónde tiene que estar? Entonces, o sea, tenemos que trazarnos un poco ese plan, que no es una cosa tampoco aquí de ser ingenieros aeronáuticos. O sea, que decir, es entender los objetivos de negocio y los recursos que tiene y el punto de partida en el que comienza. No es lo mismo ser líder del sector, porque yo igual las acciones que hago o el plan que trazo es otro. Totalmente. Otra cosa es que empezar, ¿no? Lanzar un proyecto y estar en el primer año de vida. No, cambia radicalmente. Las oportunidades son diferentes, tu capacidad va a ser diferente también. Entonces, es que para tu mí riesgo eso, es menor. Claro. Ahí está. Entonces, hay que entender muy bien esa parte. Y luego ya, a nivel ya más SEO, podemos simplificar, porque al final tenemos el puzzle SEO de Luis que es eterno. Pero si os dais cuenta, hay como muchas áreas, ¿no? O sea, no digo en el puzzle, digo en general en el SEO, cada vez pues salen como más especializaciones o cosas específicas del SEO, ¿no? Más idiosincrasias. Pero si simplificamos, que creo que es un ejercicio que muchas veces es muy útil para avanzar,
Yo es que tuve un proyecto que recibió como un gran premio a nivel de visibilidad que no merecía, y al poco tiempo, en siguientes updates, pues igual que subió, bajó, ¿no? Claro. Hizo aquí Sí. ¿sabes? PortAventura hizo. Claro, hay que entender, cuando tú te encuentras en ese punto, hay que entender, vale, qué ha pasado, de dónde viene, y ahora, cómo está el sitio. Y no hace falta tampoco irse aquí a hacer la auditoría de 200 folios. No, a ver, ¿el contenido está bien? Ah, pues mira, el contenido lo escribe una persona experta del tema, Claro. y el contenido está bastante bien. O lo revisa. O lo revisa, Sí. vale. La parte de enlaces, ¿no? De enlazado externo, todo eso, que esa parte sigue siendo la gasolina del SEO. Aunque Gary Iles diga que no está entre el top 3 de factores de clasificación, Se lo inventa. ok, no lo podemos creer o no, pero sigue teniendo un peso muy fuerte, ¿no? Los enlaces. Vale, si yo veo este proyecto que os digo, tiene enlaces de sitios muy potentes de medios, de prensa, ha salido en la tele, ha salido en 1000 sitios, en general, esto está bastante bien. Ahora, ¿dónde puedo profundizar? Mira, profundizo en que el diseño de la web no termina de ser del todo confiable. No, es como que a nivel de experiencia de usuario hay cosas que no están del todo bien, y luego, si depende del sector en el que estés, tendrás que demostrar más. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vivimos en la era de la desinformación ahora mismo. Entonces, Google no se puede permitir que los resultados de búsqueda que salgan arriba del todo en ciertas búsquedas sean cosas de, yo qué sé, que van contra la ciencia o que si alguien hace caso de ese consejo, la palma, ¿no? Ya. Por decirlo así de manera coloquial. O yo qué sé, o sea, consejos que, por ejemplo, el mundo de las criptos se puso muy de moda, no sé qué, y ahora mismo cualquiera te da consejos de criptomonedas. Pues son mercados que la regulación todavía está ahí, no hay una entidad oficial pública encima de, o sea, igual que en la bolsa hay una regulación, la CNMV está ahí para controlar las cosas que se hacen, las inversiones, etc. Esto está un poco ahí en el limbo. Google, como el buscador de Google se ha convertido, entre comillas, en un bien social o bien público. Es decir, todo el mundo utiliza Google, ¿no? Entonces tiene una responsabilidad muy grande de que lo que salga ahí no produzca daños a las personas. En plan, me ha arruinado por hacer caso al segundo resultado de Google. O, Sí, ¿sabes? está claro. O me he inyectado Tiene no sé una qué para responsabilidad curarme brutal. una enfermedad porque lo he leído en el segundo resultado de Google. Pues hombre, eso es. Y ahí es donde también Google estos últimos años ha ido poniendo foco en ciertos sectores Claro. que se conocen con el acrónimo de Your Money, Your Life. Y a mí. Pues ha intentado poner más foco ahí en esos para intentar que no se le cuelen resultados peligrosos, ¿vale? Entonces, claro, este proyecto que os digo, al final, si tú vas a ir al médico o vas a ir al psicólogo, tienes que, en la web tiene que parecer que es una cosa de fiar. Bueno, no solo tiene que parecer, tiene que serlo, ¿no? Pero claro, ¿cómo demuestras tú eso? En muchas disciplinas hay colegios, o sea, tú puedes ser colegiado, ¿no? Los abogados, los psicólogos, los médicos, hay un montón de profesiones. La nuestra, desgraciadamente, no. Porque igual también Estaría guapo, en verdad, ¿Que igual tuvieses habría colegiar? menos humo, quizás. Sí, sí. No sé, no lo sé. No veo posible hacer un colegio de deseos. Pero ese tipo de situaciones en sectores médicos o de finanzas, creo que es una manera también de cribar pues gente que a lo mejor está inventando personalidades o gente que está intentando vender cosas para las que no está capacitado. Otra cosa, ya luego el servicio puede estar mejor o peor, pero por lo menos esa persona Es profesional. tiene un título, es profesional y está colegiado en un sitio oficial de su expertise, ¿no? Muy bien. Sí. Entramos en profundidad a los updates. Dale ahí. Bueno, me he quedado con ganas de decir una cosa. Cuando ha dicho MJ que no cambiar un robots TXT, que tal, que no sé qué, la verdad, por eso decía yo al principio que el trabajo no cambia tanto. Lo que pasa es que le cambia a la gente que lo estaba haciendo como lo estaba haciendo y le iba saliendo poco a poco. Por eso Claro. decía, porque al final la gente se piensa que, ay, aquí un Canonical, wow, lo he cambiado, esto es SEO técnico. Claro. No, lo que estás haciendo es el tonto, chaval. Justo. Bueno, porque no hacía falta. Más que el tonto, quiero decir, a veces es por falta de formación o falta de experiencia o falta de pues, una mentorización que a lo mejor tu jefe de equipo te tendría que haber llevado por otros caminos. Pero también es verdad que muchas veces, por suerte o por azar o por, lo podemos llamar el factor X, esos proyectos siguen adelante y consiguen resultados. ¿Por qué? Porque hay una frase que es Por un otros poco, factores. Es una frase un poco de persona mayor, pero bueno, yo lo digo. Hasta un reloj averiado acierta la hora 2 veces al día. Entonces, es verdad. yo me puedo hacer un roadmap o un plan de acción de
típico ABC, pues Claro. el robot, el sitemap, Y acertar. los títulos, y puedo acertar. Si te lo sacas hembras, eso Pero eso es lo que dices tú. En la línea acertar? estuvimos hablando esta semana en un podcast y él iba con eso, que nos atribuimos méritos que no nos pertenecen. ¡Hostia, que va para arriba! Pues gracias a nuestro trabajo. Ni lo sabes, ni lo has medido, ni nada. ¡Hostia, que va para abajo! Ay, el update, no me han hecho caso. Y con los updates, esto se magnifica. Un clásico. Se magnifica. Eso le encanta, ¿no? Pero solo es tu mérito cuando sube. Claro. Cuando baja, no. Cuando baja es que, joder, Google. Claro. Es que no me han hecho caso, pero Esto es increíble. hay que intentar. O sea, hay una parte de autocrítica y de honestidad y de intentar ser completamente honestos con uno mismo y con el proyecto en el que estamos. No lo digo solamente a nivel de los SEOs, sino también a nivel de los dueños del proyecto. Sí. Esto ocurre en todos los sectores y ocurre en todos los ámbitos de la vida. La gente se enamora de su producto y a partir de ahí no ve más. Nos puede pasar que, pues como si yo le pregunto a mi madre quién es la persona más inteligente, va a decir que soy yo. Es mi madre. Mi madre no va a decir otra persona, va a decir yo. Entonces, es lo mismo. Tú le preguntas a una persona que tiene un proyecto, su contenido es el mejor, su producto es el mejor. Es que los competidores lo hacen fatal porque no sé cómo están ahí. No sé cómo están posicionando porque lo hacen fatal y tienen esto mal y tienen menos producto que yo porque yo tengo tal y yo tengo no sé cuánto. Entonces, hay que intentar eso, cortarlo. Sí, ser lo más objetivo posible. E ir hacia la honestidad. Sí. Bueno, es que luego también se junta, que es lo que hablamos siempre, que es que luego también el SEO, al no poder establecer causalidades de manera sencilla, en plan, yo que sé, tú igual estás haciendo un script de R para algo y si no te funciona, estás viendo que no funciona. Ya. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que tú igual hacer un script en R, pues la analogía sería, me lo invento, hacer unos canonicals en SEO, yo qué sé. Igual tú lo haces y te funciona, pero en verdad no te funciona por eso y piensas que está bien. O sea, tú hay otras ramas, hay otras disciplinas en las que si está mal, lo sabes. Y si está bien también porque estás viendo el resultado directamente. Y luego, En SEO no. es que también tiene esto que comentas tiene un peligro y es las corrientes de opinión que genera. Claro, ¿Qué ¿Qué ocurre con las corrientes de opinión que genera eso? Que claro, tú has tu trayectoria como profesional SEO o la tuya ha ido por un camino. Es como si fuese un camino en el que tienes que ir eligiendo entre abrir una puerta u otra. No puedes volver atrás y ver qué había en la puerta que no abriste. Es Justo. exactamente eso. Entonces tú vas por un camino y al final pues habrás tocado más proyectos de un tipo, de un tamaño, de lo que sea. Pues un poco por donde te haya llevado la vida en base a dónde estés o a la capacidad que tienes de llegar a X proyectos. Y eso es lo que constituye tu visión del SEO, no lo que no has visto. O sea, lo que no has vivido, donde no has experimentado o los proyectos que no has tenido no te generan una visión. Por eso es muy importante también ver la opinión de los demás, ver los análisis que hace otra gente, o sea, ver otros sectores, porque Total. muchas veces siempre decimos, no, mira a tus competidores. Yo a todos los clientes les recomiendo también ver otros sectores, cómo lo hacen otros, porque puedes aprender otras cosas o puedes salir de una visión sesgada que tú tienes. Entonces, el problema del SEO también muchas veces es ese, que podemos hacer afirmaciones basadas en nuestra trayectoria y en nuestra experiencia que son completamente sesgadas. Totalmente. Entonces, también ahí generan cámaras de eco, ¿no? Que le llaman. A Eso nivel- lo dice mucho también. Sí, porque al final empiezas a tener... A que esto es lo que funciona sí o sí, porque lo Exacto. lleva haciendo tanto la vida y Exacto. tal. Sí. Sí, entonces... Que a lo mejor funciona, pero también hay otras formas que Ahí está. funcionan y mejor. Y no lo Justo. consideras. Ahí Eso es. El problema no es que funciona mejor o más rápido. No, el problema es que tú ni lo consideras. Claro. Pero para comunicar eso bien, simplemente hay que cambiar esto es así por yo lo hice así y estos resultados son estos. No, esto es así siempre. O sea, yo hice esto y estos son los resultados que he obtenido. Fin. Pero lo que pasa es que hay gente que dice, esto es así y por esto pasa esto. No. Esto es lo que hice y estos son los resultados. ¿Pueden haber más? Por supuesto. ¿Mejor? Por supuesto que sí. ¿O no? O sea, a mí me gusta pensar que tenemos una serie de herramientas, y no me refiero a Sistris, Ser Console, todo esto, me refiero a herramientas a nivel de, pues la parte más táctica del SEO. Es decir, si yo el robot.txt lo pongo de una manera, o el SEO page, o sea, ese tipo de cosas, ¿cómo las hago? Porque esas herramientas las tenemos todo el mundo por igual. Tenemos las mismas herramientas. La historia es cómo las vas a usar en el proyecto en el que estás. Y si tu trabajo se limita a coger la misma receta que has hecho en un proyecto y hacerla en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente, en algún momento tienes que despertar de eso. Y todos hemos pasado por ahí, yo he pasado por ahí. Y yo llegué a un momento que dije, no puede ser, o sea, lo estamos haciendo mal.
estamos haciendo mal, tenemos que salir de esta dinámica porque realmente a mí me gusta mucho el fútbol y los deportes. Cada partido se prepara en base a unas características específicas de ese partido. Primero, con lo que tú tienes que preparar ese partido, del deporte que sea, con lo que tú tienes, ¿vale? Los jugadores que tengas o las estrategias tácticas que tengas, lo que hayas trabajado en la semana, también en base al equipo contrario con el que vas a jugar, que tú lo estudias y tú ves un poco sus fortalezas, sus debilidades. Y luego a partir de ahí trazas un plan. Ese plan también tiene que tener un plan B y un plan C, porque el otro equipo también hará cosas. Claro, también juega. Y tú no sabes lo que van a hacer. Interesante Esto es un poco la asimetría de la información, ¿no? Como no sabes lo que va a hacer el otro. Claro. Entonces tú tienes que ir moviendo fichas y ahí entra mucha parte estratégica de ¿qué hago? ¿Espero que el otro mueva ficha o muevo ficha yo? Entonces yo lo oriento un poco así. Nosotros, por ejemplo, no sabemos lo que va a hacer Google. Tampoco sabemos lo que va a hacer el competidor. Entonces hay un porcentaje alto de cosas que podemos hacer de nuestra mano basado en qué producto tengo, qué contenido tengo, qué recursos tengo, qué agilidad tengo y también qué cultura SEO hay dentro del proyecto. Que eso es muy importante, porque si la gente no cree en el trabajo que hacemos o en lo que queremos conseguir, ese proyecto tarde o temprano va a terminar, ¿vale? Pero claro, ese es digamos que nuestro área de digamos de acción. De acción empieza en todo lo que podemos controlar. Y luego tenemos que ser un poco analíticos pensando en, vale, ¿cómo están ellos? ¿Qué tienen bueno? ¿Qué tienen malo? Google, el histórico que lleva, ha ido haciendo esto, esto y esto, ¿hacia dónde va? Tener un poco esa visión de hacia dónde va. Y a partir de ahí luego tenemos que ir viendo cómo se desenvuelven las cosas. Pero lo más importante para mí es, sobre todo cuando hablamos de updates, es que nosotros no deberíamos reaccionar a updates. Nosotros deberíamos analizar y establecer la dirección que debemos tomar, pero no reaccionar. Porque si reaccionamos es como un partido de tenis de, bueno, yo voy a devolverlas. Para mí esa sería la concepción del SEO. En un mundo tan plagado de updates, para mí sería la concepción errónea. De intentar responder a lo que me ha hecho un update. No, es intentar entender la razón de fondo y tomarlo de como por hoja de qué. ruta para luego. Interesante, es un buen punto de vista. Entramos directamente en los tipos de update que hay. Venga. ¿Te No. importa un segundo, Luisa? Sí, o sea, en plan, o sea, es que no sé si lo vamos a perdón. Es que no sé si lo vamos a tocar. Sí, pero lo que tú quieras. En plan, el Ya MJ estaba avisada de que el de tema del repente había un usuario- guión y llevamos media hora sin hablar del guión. Da igual. Pero que me parecía súper curioso, que creo que lo tocábamos ayer, lo de las filtras, bueno, lo del juicio de Google lo que estaban diciendo de que las señales del usuario, era porque habíamos tocado antes del tema del usuario y tal, de que están diciendo de que importan mucho más de lo que pensamos y, o sea, en plan para mí lo que me moló, o sea, eso es como que ya más o menos en plan se sabía, porque al final si es un producto, o sea, en plan eso como que no me dio, o sea, en plan eso como que me dio igual, pero lo que me hizo gracia era que dijeron como que no entendían del todo el contenido que estaban… Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. En Sí. plan, como que no entendían bien tampoco de qué iba un documento, sino que se basaban en franjas de documentos similares y metadatos. Efectivamente. Sí. Y en la respuesta que daba el usuario en base luego en plan a esa muestra. ¿Sabes? Para que luego andamos tirándonos aquí el rollo con que vamos a hacer una semántica de la Virgen tal. Entidades. A ver, esa parte es súper importante. Yo, es verdad, me la había dejado un poco para las conclusiones finales. Perdón, pues lo no, dejamos pero al final, no te entonces. preocupes, que Vale. da igual. Pero para mí, sí que es verdad que luego íbamos a hablar de cara a futuro qué puede pasar. Para mí esto cambia un poco las cosas. Porque Google ha estado años y años escurriendo el bulto, ¿no? Como diciendo que no usaba datos de usuarios. Entonces, con el juicio de este antimonopolio se han descubierto un montón de sistemas que nadie conocía. Guapísimo. Hay varios artículos, yo recomiendo el de Natsir, que está muy bien recopilado, también está en castellano. Por Lo si pondremos hay, aquí en la descripción, el hay gente que artículo no, de Natsir. Claro, pues hay gente que le cuesta el inglés. Pues yo he leído varios artículos, también el de Glenn Gave, alguno más, pero por simplificar, creo que el mejor es el de Natsir, que además luego hace un diagrama de cómo, con todo lo que se ha desvelado, cómo supuestamente podría estar funcionando Google, que es súper interesante. Y al final también tiene mucha relación, los sistemas que tienen que ver con contenido útil, con reseñas, etcétera, tienen bastante relación. Entonces, yo creo que eso es determinante para entender sobre todo el papel de los usuarios. Y yo empecé diciendo cuando hemos empezado el podcast
que Google tiene alrededor de 10.000 personas Sí. en todo el mundo para hacer ese tipo de análisis post-update para validar que los resultantes de este update están ofreciendo la calidad esperada y tienen un papel para mí ahora mismo crucial en base a lo que se ha descubierto en este juicio, para mí crucial. Y un consejo que podemos sacar de ahí es que nos juntemos más con la gente UX. Sí. Total. ¿Vale? Sí. En proyectos UX y en proyectos de CRO, a veces desde el punto de vista del research y otras veces desde el punto de vista de testar funcionalidades, se trabaja mucho con un análisis que se llama test de usuarios. Y creo que esto es algo que tenemos que intentar o juntar a nosotros con la gente UX o ver de qué manera podemos extrapolarlo a nuestra labor del día a día del SEO. Y yo creo que los tres que estamos aquí siempre lo hemos entendido así, que el SEO tenía una parte de Crow UX y el SEO tenía una parte analítica. Por eso, en Webpositor Academy hay un máster de SEO, de analítica y de Crow. Y lo entendimos así, que se cerraba el círculo. Ahora sí, vamos a pasar a los updates para que MJ nos cuente a lo largo de 2023 cuáles son los updates más importantes, en cuáles nos debemos fijar más, cuáles se van a repetir en 2024 y en qué se debe fijar toda la gente que nos esté escuchando. Vale, tenemos más o menos 4 grandes updates. El primero es el Core Update, que bueno, este se ha desplegado ya 11 veces, ¿vale? Desde 2020. Sí. Eso 11, que es heavy, ¿verdad? En 3 años. Sí, es que... O sea, desde 2020 se ha desplegado 11 veces. Es el update, digamos, no quiero decir indeterminado, el más indeterminado, sino el que más cosas contiene. ¿Vale? También se ha descubierto, en boca de Gary Ailes, se ha descubierto que este update no es un algoritmo, digamos, estanco, sino que contiene miles de, le llama baby algorithms, digamos, mini algoritmos. Sí. ¿Y qué pasa? Que esos mini algoritmos, a priori, cuando se hace ese despliegue, se ejecutan, digamos, como un todo. Pero la clave, que también me ha gustado mucho descubrirla, es que en ocasiones esos mini algoritmos se desacoplan y se pueden desplegar de manera individual, ¿vale? De manera, digamos, independiente a lo que es el todo, ¿vale? Efectos de eso, pues en muchas ocasiones dice Google, venga, voy a lanzar el Core Update, va a durar 2 semanas, no sé cuánto. Cuando terminan las 2 semanas, la semana siguiente, todo el mundo empieza a rumores de update. Y eso muchas veces ocurre porque Google primero ha lanzado, digamos, la masa del Core Update y luego ha desacoplado todos esos miles de algoritmos y ha ejecutado algunos. Y entonces la gente empieza, es un rollback, ¿no? Es como una vuelta atrás, ¿vale? Y realmente es como que ha cogido un trozo de esos algoritmos y los ha ejecutado. ¿Qué ocurre? Que aquí en los Core Updates puede afectar prácticamente todo, porque habla de calidad, ¿vale? Entonces te puede afectar el contenido, te puede afectar la parte técnica, te puede afectar UX, EAT, Search Intent, todo, ¿vale? Ahí entra todo. Es un poco cajón desastre y son los más difíciles de determinar exactamente qué es lo que te ha afectado. Entonces, otro punto importante es que normalmente hay una separación más o menos de 4 meses entre los Core Updates, suele haber, ¿vale? Más o menos para tener una referencia. Y sí, de media sí que suelen durar los 15 días. Hay algunos que han durado menos, otros más, pero de media suele durar unos 15 días. Y no sé. ¿Cuál sería el siguiente update que tendríamos que tener en cuenta? Ya llevamos el primero que estamos repasando, de los más importantes, porque hay un montón de updates, pues el más importante, Core Update. Luego, ¿qué más tendríamos? Vale, luego tenemos el Products Review Update, que se ha, digamos, renombrado a simplemente Reviews Update. ¿Por qué es esto? Esto se ha lanzado 7 veces, ¿vale? Desde 2020 aquí. Y los 4 primeros eran 100% orientados a búsquedas inglesas. O sea, búsquedas en inglés, perdón, no inglesas. ¿Y qué busca este update? Los 4 primeros también lo que hacían era ir directamente a reseñas de productos. ¿Qué significa esto? Esto no significa, yo qué sé, las reseñas que te dejan en Google Maps o esas cosas. No, se refiere a, si yo, por ejemplo, que me encantan las zapatillas, tengo un blog en el que hablo de las mejores zapatillas de básquet de Jordan, ¿no? Y hago yo ahí un artículo explicando todas las características, una comparativa, no sé cuánto, ¿no? Ese tipo de contenido en el que tú haces una revisión profunda de un producto, en ese caso de un producto, son contenidos que son
vulnerables a este update. Entonces, las claves son que la persona que escribe eso primero sepa de lo que habla, haya probado realmente el producto, ¿vale? Y sea capaz de demostrarlo, pues documentando con fotos o documentando con vídeos o haciendo los matices oportunos. Y yo aquí... Evidentemente fotos y vídeos que haya hecho él, no que haya cogido internet. Eso. Ese punto también es un matiz importante que viene en las guidelines, que es como, bueno, que se note que es tuyo, ¿vale? Que lo has hecho tú. Y también que se note que si el producto ha ido cambiando con el tiempo, Lo reflejes. que tú también seas capaz de decir, bueno, pues esto, la versión anterior era no sé qué, no sé cuánto. Yo, por ejemplo, en mi guía de Screaming Frog, lo hice de manera natural, sin darme cuenta. Luego, cuando leí las guidelines, dije, hostia, pues lo estoy haciendo bien. Porque, claro, yo en mi guía ponía, pues, yo qué sé, una funcionalidad. Pues esta funcionalidad la han añadido en 2021, ¿vale? Y esta otra la llevamos esperando mucho tiempo y justo la han puesto en 2023. Entonces, es como que vas hablando de cosas que el producto no tenía antes y que ahora sí, y eso demuestra tu expertise y demuestra que realmente lo has usado. O si das algún consejo o algún comentario que es útil para gente que a lo mejor está pensando en si compra el producto o no, o incluso que gracias al uso que tú le has dado, o sea, esa cosa solamente la puedes saber si lo has usado. Claro. ¿Vale? Entonces, esas cosas son las que demuestran realmente que esa reseña es buena. Ya ves. ¿Vale? Y más en eras de inteligencia artificial que al final se pueden hacer contenidos. Sí, cualquiera puede hacer No, te iba a lo que decir lo de quieras. las imágenes. En plan, un Puedes boilerplate. coger una imagen, puedes hacerte un vídeo, Claro. puedes hacerte mil cosas y decir, sí, la tengo original. Bueno, ya, pero no estás demostrando absolutamente nada. Claro, exacto. Siguiente update. Hemos hablado de este- core y de el- reviews update. espera, Bueno, de product reviews update. Quería terminar con una cosa que se me había olvidado, que es los últimos 3 updates ya están orientados a todos los idiomas, a la mayoría de idiomas, y entre ellos el español, que a lo mejor es el que nos ocupa. Y además, desde abril de 2023, Google dijo, ya no solamente va a ser a productos, sino que ahora va a ser a cualquier cosa que tú analices en profundidad. Puede ser un servicio, puede ser un producto, puede ser un contenido que hablas de, ¿vale? De un viaje también Ok. puede ser. O sea, entonces, ese es el punto también de inflexión para este update. Es muy probable que los 4 primeros no nos hayan afectado mucho y los 3 últimos ya son los que entran en materia y te puede afectar prácticamente cualquier contenido. Y otro punto importante es el nivel de contenidos que tengas en tu web. Es decir, si tienes un porcentaje alto de contenidos, de reseñas o de análisis de este tipo, tu vulnerabilidad aumenta. Es decir, te podría afectar muchísimo más. Pasamos al siguiente update. Dale. J, ¿cuál sería el tercer update que tendríamos que tener en cuenta? Vale, podemos hablar del spam update, ¿vale? Que este también es otro gran clásico. Creo recordar que este se ha desplegado 6 veces, si no recuerdo mal. Y este tiene 2 variantes. Eres la enciclopedia, los updates. Bueno, ¿eh? he intentado, Es increíble. Es la putísima madre. he intentado venir con los deberes hechos, pero es verdad que me puede bailar un poco algún número, pero bueno, que me perdone la audiencia. Este tiene como 2 variantes. Una variante, la más general, tiene que ver con todas las políticas de spam que tiene Google, que ahí entra todo, texto oculto, el clocking, encubrimiento, crear páginas puertas, las típicas movidas que se hacía la gente en los 2000, ¿no? Pues esas movidas. Y también incluye el link spam, es decir, spam a nivel de los enlaces. ¿Qué ocurre? Que luego han lanzado un update específico solo de link spam, que ha sido el único que han lanzado de estas características. Entonces, cuando nos afecta, o sea, cuando hay un spam update como tal, podrían ser enlaces, pero podrían ser todo lo demás también, ¿vale? Y bueno, en general también este es el tipo de update que tarda un poco más, o sea, que está más espaciado en el tiempo. Suelen ser unos 6 meses, ¿vale? De media. Entonces, pues este es como más, pues a lo mejor hay 2 al año, ¿vale? En el core hemos dicho que eran 4 meses y en el product creo que eran 5, que más o menos están parejos en separación, ¿vale? Y estos, a ver, estos updates, al final lo complicado es identificar por dónde te ha pillado, ¿vale? Porque claro, la lista de posibles causas por Claro. spam es bastante grande. ¿Vale? También puede ser por contenido automático, por contenido copiado. O sea, el espectro pueden ser varias cosas. ¿Vale? El cuarto, llevamos 3. Tenemos 3. El cuarto, que es el más nuevo, entre comillas, es el Helpful Content Update. Y este tiene que ver con el contenido útil. ¿Vale? Contenido útil a todos los niveles. Y entra mucho también el tema de experiencia de usuario en este tipo. O sea,
si tienes una experiencia de página, no hablo tanto de los Core Web Vitals, sino anuncios intrusivos, bueno, velocidad de carga también podría estar incluida, ¿vale? Pero sobre todo que la experiencia a la hora de leer el contenido sea mala. Y aquí digamos que la parte más chunga es la parte de los anuncios. Que tengas, al final cuando tú llegas a un sitio, tienes, si llegamos por el ordenador, lo primero que se ve sin que tú hagas scroll, ¿vale? Que se leía el above the fold, ¿no? Se llama. Sí. Es muy importante que ahí esté el contenido principal del sitio, de lo que sea. No 20 anuncios. Claro, si estamos en una URL es que me da igual de lo que sea, me da igual. Una ficha de producto, pues lo principal tiene que estar ahí. O sea, lo más importante tiene que estar ahí. Si tienes que ya hacer scroll, pues la experiencia, digamos, es un poco peor. Pero lo peor de esto sería lo que tú comentas. Que tengas ahí un montón de anuncios o te tapen la pantalla, sea difícil de cerrar, o se te sigan abriendo cosas. O sea, esas cosas son bastante intrusivas. Y en el pasado también hubo un update de esto, de anuncios intrusivos. ¿Vale? Pero bueno, el content helpful, o sea, el helpful content, perdón, ha sido bastante agresivo, ha tenido tres despliegues, ¿vale? Entonces aquí, bueno, da igual que os diga la separación entre updates, porque 3 updates es muy poco. Pero ha sido bastante agresivo la última, que si no recuerdo más fue en septiembre. O sea, ha sido bastante... ¿Vale? Entonces aquí también cuenta, igual que en el product, cuenta si tienes un porcentaje muy alto de contenido poco útil, te atiza a toda la web entera. Correcto. Es decir, puedes tener un porcentaje de contenido bueno, útil, te lo tumba también. Similar a Panda, ¿no? Cuando salió. Sí, es muy agresivo. Entonces, ahí realmente tenemos que volver al concepto del quality indexing, ¿no? Que sería, a ver, al final Google, para establecer la calidad de tu sitio, se va a fijar en lo que tengas indexado. Si tienes indexado todo ahí sin ninguna estrategia, va a tener en cuenta todo lo que haya indexado. Subdominios, todo, directorios, todo. Entonces, tanto en el product como en el helpful, a veces, si tú tienes un proyecto en el que sabes que vas a tener una parte de contenidos que son un poco, que se salen un poco de la temática principal del sitio, una posible idea es, oye, pues déjalos un poco independizados en una carpeta o en un sitio, que a las malas, si tienes que tirar por lo sano, bloquear o hacer lo que sea, pues lo puedes hacer más fácil. Entonces, por ahí sería una buena idea intentar independizar ciertos contenidos. De hecho, creo que es la primera vez que en unas guidelines Google mete que los subdominios te pueden afectar, creo, con el nuevo HCU. No sé si ya lo había metido antes, ¿eh? Sí, lo ha metido en las guidelines, pero no lo ha aplicado en los despliegues. Tiene todo el sentido del mundo. Sí. De hecho, yo en la herramienta mía de updates metí un montón de sitios de subdominios, de medios y de otras cosas que tienen ahí contenidos que incluso muchas veces son todos iguales. En el mismo grupo de medios ponen el contenido igual en los subdominios. Lo metí un poco para ir viendo seguimiento para ver si realmente afectaba, pero Google confirmó que a pesar de que en las guidelines habían indicado que el contenido que está en subdominios, que pueda ser, digamos, muy diferente de la temática principal, puede afectarte, pero que en los despliegues que ha hecho no lo ha añadido todavía. Eso entiendo que irá a futuro, ¿vale? Sí. Y luego, se me ha olvidado antes del Product Reviews decir también otra cosa, y es que se planea, o por lo menos Google dejó caer, que va a dejar de desplegarse ese update tal y como lo conocemos, es decir, como avisándonos y demás, sino que lo va a incorporar a los sistemas, digamos, real time, y ya cuando se despliegue no sabremos que se ha desplegado. De todas formas, para añadir un poco de emoción. De todas formas, con Helpful y con... ¿Cómo pronunciado? Helpful. Es increíble, es inglés de Oxford, Nottingham. El Helpful y el Reviews, yo lo veo más o menos muy similares y en la misma dirección. Sí, a ver, el Helpful es un poco más genérico porque te puede afectar a cualquier contenido y digamos que está muy de la mano de la parte UX y Ads y el Product es, digamos, a ver, yo no quiero tampoco especular, pero es verdad que la tipología de sitios que hacen esos contenidos suelen ser webs de afiliados o webs pues, que tienen, digamos, un componente de monetización y que muchas veces pues hay gente que automatiza o hay gente que pues, lo trabaja de unas maneras que, digamos, van en la dirección opuesta a la calidad muchas veces. Entonces, creo que no quiero decir que se quiera cargar eso, pero si ha sacado un algoritmo específicamente para reseñas, lo que me preocupa a mí es que otro día alguien puso en Twitter una imagen de una hoja de resultados. Vosotros conocéis Google Shopping, ¿verdad? Sí. Pues era como un Google Shopping, pero de reviews. En plan, ordenadores y móviles. Y digo, ostras, esto tendría mucho sentido
sí ha metido sus updates y ahora está haciendo pruebas en las hojas de resultados desktop. Creo que se lo vi a Glenn Gave. Entonces, haciendo pruebas en desktop, le sale webs que encima eran todas de medios. Es lo peor. Que es como la autoridad de esas webs que ahora mismo se han metido a coger tráfico de donde sea, salían en ese módulo de reviews. Pero aparte de eso, no solo a las webs de afiliación, etcétera, yo entiendo que esto también lo tienen que tener en cuenta tipologías de web, como por ejemplo un hotel puede tener su parte informativa donde diga los 10 mejores sitios para visitar o los 10 mejores restaurantes que son una parte del tráfico con la que tú, en etapas más iniciales de ese nivel de conciencia del usuario, pues lo vas a captar. Con lo cual, oye, no, como yo no tengo una página de afiliación, no, cuidado. Sí, pero, o marcas de moda y todo esto. O sea, sí, totalmente, pero hay un matiz y es, no me acuerdo si fue Danny Sullivan o Gary Iles, que dijo que el grado de contenido que tengas, si tienes más de un dígito de porcentaje respecto al total, pues la afectación será individual o será site-wide, que será global. O sea, como el Helpful. Exacto. Similaridad ahí. Full. 90%. Tienen bastantes cosas en común, esos updates que están basados en contenido. Pero luego tú ves el core update y también tiene similitudes. Claro, ya ves. Al final, si tú cogieras un poco las características de todos, al final ves que todo va calidad. O sea, la calidad en general del sitio es hacia donde van todos estos cambios de algoritmo. ¿Y crees que el Helpful también harán lo mismo y lo integrarán en real time? Puede ser en un futuro puede ser que ocurra. Yo creo que al final son todos modelos de aprendizaje automático. Esos modelos, por ejemplo, los ingenieros de Bing, que también tienen un montón de modelos de aprendizaje automático para generar los rankings y para hacer mejoras de calidad, etcétera, reconocían que el sistema de ponderación de qué clasifica mejor, ni siquiera los ingenieros de Google, o sea, de Bing lo saben. ¿Por qué? Porque llega un punto que la inteligencia artificial o el machine learning, como lo queramos llamar, hay una parte de caja negra ya. Claro. De que no sabes exactamente lo que va a salir de ahí. Entonces, con lo que decía antes Alex de los metadatos, o sea, de que Google reconocía en los documentos que se han filtrado, ¿no?, por el juicio antimonopolio, reconocía que no son capaces de identificar el contenido de un documento, se tienen que fijar en metadatos y que se basan 100% en las señales de usuario. Eso es muy revelador. Y también es muy revelador, por ejemplo, en el Product Reviews dicen, bueno, si nos pones unos datos estructurados para decirnos que es una reseña, esto nos ayuda a identificar que es una reseña. Es que si te tengo que decir que es una reseña y eres Google, que tienes a los mejores ingenieros de la historia, quiero decir, a mí me llama un poco la atención, ¿no?, que muchas veces nos creemos que esto va a ser algo mega sofisticado. Que es una máquina perfecta. Y en algunos comentarios que hacen dices, deja ver, ¿no?, que hay unos sistemas muy, muy profundos, pero que por otro lado también hay cosas como muy básicas que no hacen. Claro, o sea, es como que aquí me hace gracia que también como que nos tumba un poco lo que siempre decimos de Google es suficientemente listo para saber esto. Bueno, eso ya ya como que queda claro que no. Y que luego también creo que todo esto va orientado y tiene sentido a que, o sea, al final cada vez Internet está más lleno de mierda. A Google cada vez, obviamente, le va a costar más rastrear e indexar todo. Entonces tiene que llegar un momento en el que diga, a ver, yo tengo que cambiar esto y no puedo parsear todo, sino que me voy a basar en datos. O sea, al final el texto es dato sin estructurar y en verdad como que el esquema se llaman datos estructurados. La forma de estructurar, claro. Entonces, por eso se llama así. Claro. Entonces, al final, tiene sentido que cada vez te vayas basando más en resultados de calidad, que ya tengas tú ponderados, más luego que igual empieces a tener en cuenta más esos datos estructurados como el esquema, porque a ti te cuesta menos entender eso para montar luego tu knowledge graph, más que tener que andar interpretando texto e interpretando mierdas. Entonces, claro, es que al final es como darle de comer a una bestia. O sea, sí. Tienes ahí la disyuntiva entre, vale, si yo pongo datos estructurados en mi web, en algunas ocasiones el snippet o el fragmento que va a aparecer en la hoja de resultados puede salir más chulo con una imagen o con un logo o con un no sé qué, que eso me puede traer más clics. Claro. Pero eso es pensar en el corto plazo. En el largo plazo lo que tú estás es alimentando a Google y dándole toda la información semántica de tu web para que entienda que esto no es un número, es un precio, o esto no es un texto, sino es un autor. Y luego te saca el modulito de él con toda esa información. Entonces, y a funcionar. Ya estamos con el niño, vámonos. Exacto. O sea, ahí está un poco la...
sí, la disyuntiva, pero es verdad que al final pues todo el mundo pasa por el aro y añade esas funcionalidades. Y luego aparte que conseguir que en Internet todos los datos estén estructurados tampoco tendría que ser la función de Google, ¿no? Claro. Porque Google no es Internet. Internet Exacto, es más, efectivamente. ¿no? Entonces se pone ahí un Sí. trabajo que no le corresponde. ¿Algún update más a mencionar o hemos dicho los principales y pasamos? Hemos dicho los principales. También ha habido updates de Page Experience, pero han sido muy localizados. Han ejecutado 2 veces, uno para desktop y otro para mobile. Y a ver, ese es un cambio mucho más, vamos a decir, drástico porque han sido updates que han durado meses. Entonces, no lo podemos considerar igual que los otros, ¿vale? Son más cosas del sistema de Google como tal. ¿Qué pasos debemos seguir cuando se lanza un update? A ver, creo que siempre es importante estar informados de cuando se lanza un update. Entonces tenemos... Es importante, sí, saber sí. que sepa que O sea, ocurrido uno. por lo menos tener la información, ya luego podemos hacer algo con ella, pero sobre todo también para no pegarnos sustos y pensar que hemos hecho algo de la leche y no, es casi un update, o pensar que en Black Friday lo hemos petado y no lo hemos petado. No, pero bueno, estar informado sería como el paso más básico. Tenemos gente a la que seguir, oficial, ¿vale? La cuenta de Google Search Console suele informar bastante. También hay una cuenta que es Search Liaison, que la lleva Danny Sullivan. Y luego tenemos a los más conocidos, son John Mueller y Gary Illes, que son los dos más conocidos a nivel de Google. Y luego hay personas en el sector que, bueno, a ver, yo destaco personas anglosajonas, pero realmente siguiendo a los oficiales ya te vas a enterar. Yeah. Y luego pues tienes a Lily Ray, tienes a Glenn Gave, tienes a Kevin Indig. Son gente, Mary Haynes, son gente que Me también fija mucho, sí. tienen como muy nicho este tema los y updates. siempre lo cubren. Entonces yo creo que son gente con una gran... Yo conozco gran- gente en España, MJ una- Cachón. Un gran expertise, sí. Ah, vale. Bueno, yo tampoco Bien. creas que yo me vendo mucho, ya sabes. Ya, pero para eso estamos aquí, Alex y yo, ¿sí o no? Claro que sí, niña. Vale. Entonces, esas personas yo creo que... O sea, los perfiles oficiales para enterarte y luego Google ofrece ha montado como un dashboard que te da un poco un estatus en tiempo real, ¿no? Cierto, sí, es verdad. Que lo vamos a dejar en la descripción Sí. del vídeo. Que te da un poco en tiempo real cuándo empieza y cuánto se supone que va a durar. Y luego pues tú puedes entrar en esa web todos los días o suscribirte a la RSS que tiene y te van llegando las alertas. Y luego ya tenemos herramientas que tienen que ver más con, digamos, un seguimiento o bueno, ver cómo va evolucionando. Son la parte de termómetros, es interesante. ¿Qué pasa? También hay que entender muy bien cómo funcionan los termómetros estos, ¿vale? El más famoso es Mozcast, de la empresa Moz. Y luego tenemos otros, el sensor de Semrush, el AccuRanker, el Sermetrics, es que hay un montón. Cognitive montón. SEO, Algoruk, se llama también, hay otro, el de Sistrix, que también tiene un radar. Dios, he dicho muchos, no conocía ni la mitad. Pues es que hay un montón. Pero hay que entender muy bien cómo funcionan los termómetros para no llevarnos tampoco ideas equivocadas, ¿no? Entonces al final se suelen basar en o en un panel de keywords o en un panel de webs y van analizando si hay cambios un poco por encima de lo habitual en esos paneles, pues lo pintan en un gráfico de termómetro pues con colores y demás. Entonces, claro, si me dices que estás monitorizando 1000 palabras, pues igual dentro de lo que es el espectro de Internet, pues 1000 a lo mejor es muy poco, pero ya es algo. O sea, quiero decir, que Sí. de no tener nada, tener eso, pues vale. Pero puede también tener falsos positivos y falsos negativos, ¿vale? En el tema este que estamos ahora mismo, que es qué pasos debemos seguir cuando se lanza un update, yo tenía aquí descritas 4 fases: fase de lanzamiento, seguimiento, finalización y análisis y acciones. Hemos cubierto, con lo que has comentado, la fase de lanzamiento, que Sí. es enterarte, ver. Has mencionado también la herramienta que la vamos a dejar abajo, el dashboard de Google. La de seguimiento con el Semrush Sensor, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y tenemos 2 fases más que queremos que nos expliques, ¿no? La de finalización. Una vez que ha finalizado, yo ya sé cuándo ha salido, estoy enterado, ya sé cuándo ha finalizado, o sea, el seguimiento lo estoy haciendo, pero ¿qué pasa cuando finaliza? Y luego, ¿cómo y cuándo hacer esos análisis y qué acciones tengo que poner en marcha? Vale, es importante tener en cuenta que cada update va a tener un tiempo de despliegue. Y durante ese tiempo, pues me ha pasado algunas veces que en la primera semana todo era felicidad y en la segunda, pues no tanto. Es decir, se va a ir moviendo. No sabemos exactamente pues, en qué consiste exactamente el despliegue, Ya. pero una vez que se van ejecutando esos modelos con los que utiliza aprendizaje automático, etc., no sabemos exactamente los pasos, pero si va a durar 15 días, puedes ir haciendo un seguimiento un poco naif de cómo va, para ir viendo un poco por dónde te va a tocar arremangarte
Y yo no empezaría a hacer un análisis profundo hasta que no termine, ¿vale? Incluso, en ocasiones, como os he dicho antes, terminan un update y luego hay una semana detrás como con fluctuaciones o como con rumores de que hay un rollback o rumores de que hay algo más ahí, ¿no? Entonces, yo le daría un poco ese margen que se estabilizase. Y a partir de ahí yo empezaría a analizar. Si durante las 2 semanas hemos usado Sistrix, que para mí es una de las herramientas así como más relevantes para mirar los updates, pero bueno, se puede usar Hrefs y se puede usar también incluso, bueno, Search Console, por supuesto. ¿Se le puede dar un vistazo a la web? Sí, para ver un poco en qué keywords hemos podido perder o qué tipología de páginas hemos podido ver que ha afectado más, y ya nos vamos haciendo una composición del lugar. Pero hasta que no termine yo no me mataría en sacar conclusiones que luego no me van a servir. Una vez termina, yo creo que ahí tenemos que hacer un before-after. O sea, tenemos que sí o sí ver cómo estábamos antes y cómo estábamos ahora, después del cambio. Teniendo en cuenta que, oye, que no vaya a ser nada de estacionalidad o que no vaya a ser cosas de que hemos hecho una migración y no hemos redirigido nada. Pues oye, el contexto alrededor lo tenemos que conocer cada uno, ¿no? Pero pensando en que no hubiese pasado nada, no fuese estacionalidad y no hubiese ningún evento que nos haya descolocado o nos haya ensuciado los datos, yo haría un before-after. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cómo estamos ahora? Y a partir de ahí, con esa diferencia de posicionamiento, la podemos hacer desde el punto de vista de los rankings, que eso sería ya usando Sistrix, ¿vale? Usando las fechas antes y después. Oye, veo en qué keywords he bajado, las intento clasificar, ¿vale? ¿Qué tipo de keywords son? ¿Son keywords de alto volumen, de bajo volumen? ¿De qué tipo de intención estamos hablando? ¿Son keywords que he perdido en la primera página? ¿O realmente son un montón de keywords que he perdido en páginas que realmente ni me generaban visitas, ¿no? Entonces, ese análisis, digamos, es un poco más desde como punta de lanza, vamos a decir, ¿vale? Lo podemos hacer también igualmente en Search Console, ese mismo análisis, comparando fechas. Y a partir de ahí yo intentaría ya ver el nivel de afectación a nivel de páginas. ¿Esto ha sido algo global o ha sido algo puntual de ciertas páginas? Eso es lo que para mí determina la identificación del problema, ¿vale? Saber si es global o no, o es específico de algo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya nos tocaría ir viendo, analizando, vale, he perdido en estas keywords y en estas URLs. Vamos a decir que no es global, que es algo específico. Vale, ¿en qué tipo de update estamos hablando? Si estamos hablando de cualquiera de los que hemos mencionado, deberíamos conocer más o menos las idiosincrasias de cada uno que hemos mencionado. Reseñas, spam, core. Core puede ser cualquier cosa prácticamente. Y a partir de ahí tenemos que ir ya al detalle. Tenemos que ir en ese análisis descendente, ¿no? Como dice Iñaki en alguna charla suya. Y entonces tenemos que ir ya al detalle de, vale, ¿en qué keywords ha bajado? ¿Quién está posicionando? Vamos a ver qué contenido es el que está posicionando para entender por qué el mío se ha perdido, el posicionamiento. Hay que entender eso e ir a los matices. No vale simplemente decir, he perdido en estas keywords, lo voy a poner en el título, voy a hacer no sé qué, link building, no sé cuánto. No, hay que intentar entender el problema en profundidad. Es decir, ¿por qué ahora sale esta web y no salgo yo? Entender eso. Y para entender eso tienes que meter en la otra web y en la tuya. Y no vale esto de, no, es que mi contenido es mejor. No, espérate. O sea, quiero decir que también ocurre a veces que Google hace cambios y puede perjudicar a gente que tiene un contenido bueno. También puede ser, ¿vale? Y también puede ser que subamos porque alguien lo ha hecho mal o porque alguien ha perdido mucho. Justo. También hay daños colaterales. Sí. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Si estamos perdiendo, ¿por qué estamos perdiendo? Por ejemplo, si es Search Intent, ¿vale? Si es Search Intent es porque yo no estoy resolviendo la intención, es porque Google ha cambiado la intención, ¿vale? Justo. O sea, ahí tenemos dos variantes. Que eso es una putada, que la haya cambiado. Es una putada, pero muchas veces si Google cambia la intención es porque el usuario o el mercado ha cambiado la intención. El claro ejemplo es, que siempre lo comento, pero porque me pareció muy curioso, el de la mascarilla. Sí, Tú buscabas mascarillas y salía de cara, de tal, y de repente cuando pasó la pandemia, pues las mascarillas. Total. Y punto, y te cambia la intención y tú ahí, si no vendes mascarillas, no puedes hacer absolutamente nada. Sí, es el ejemplo. También es muy interesante el ejemplo de... Yo siempre pongo también otro ejemplo que es el de euro. Que si tú buscas euro a secas, pues te salen cosas de divisas, de monedas, de finanzas, etc. Y si se acerca la Eurocopa, sube marcas, sube ads, suben webs de deporte, de fútbol. Pero bueno, eso ya es por el query de ser freshness, que ya es otra cosa.
Pero bueno, también hay otro punto importante, no solamente Search Intent, que es, ¿realmente tú te merecías estar posicionando por esas keywords? En ocasiones no te lo merecías y estabas ahí un poco que nos hemos Residual, nos hemos puesto un pin de mira qué bien vamos, pero realmente igual las keywords no eres tú el Ya. que tienes que estar saliendo en ellas. Entonces hay que hacer un ejercicio también de honestidad y decir, bueno, pues ya llegó el momento del ajuste. Claro, ¿no? y esto nos pasó a Mario y a mí, no sé si te acuerdas, que siempre lo comentaba y la gente se quejaba cuando estábamos trabajando en los nichos y nosotros era de mejores, de las mejores 5, Sí. tal, no sé cuánto, y ocupábamos puestos por short tail, por long tail, rollo maquinilla de afeitar y salíamos ahí. Tú dices, es que no merecemos estar ahí, pero y cuando hubo uno de los updates antiguamente, Claro. desaparecimos de esas búsquedas y tú decías, es que no merecemos estar ahí, nuestra web no es para eso. Claro. Para eso hay otras webs de marca, que es Claro. lo lógico. Sí. A ver, yo creo que, claro, es que Google va poco a poco atinando ciertas queries y ciertas tal, y claro, llega un momento en el que dices tú, pues mira, aquí me estaba librando y ya toma por culo. Ya Claro. estoy out. Sí. Sí, o sea, pero ahí también hay que ser en ese sentido, Honestos. esa parte de autocrítica y de Sí, honestidad, sí. decir, bueno, al final lo tendrás que reportar al cliente seguramente, pero yo creo que también es nuestra responsabilidad. 100%. Es nuestra responsabilidad O sea, en plan comunicárselo. Yo eso- comunicárselo y dominar nosotros y controlar nosotros la gestión de las expectativas. Claro, justo, porque justo. Hablamos el otro es día que justo súper, de esto, estamos en la misma línea. Súper importante. Porque al final no es realista que tu web esté posicionada por maquinillas de Por afeitar. supuesto que no. Es realista. De hecho, se lo Aunque puedes haya- vender al cliente como un beneficio. Claro, Gracias que has estado. Vale, pero aunque lo hayas Gracias que has estado. conseguido, aunque lo hayas conseguido, es que no, o sea, no deberías estar Claro, ahí. No por es tu supuesto, sitio. por Ese supuesto. sitio es para otro tipo de webs. Correcto. Para listados. Entonces, por lo que sea, ha salido ahí, fenomenal. Mm. Y tenemos, como profesionales SEO, dos caminos. Sacar pecho o decir, mira, Que dure no- lo que dure. exacto, no celebres antes de tiempo. Claro. Porque yo eso sí que lo veo un problema también a largo plazo. Súper ¿Vale? peligroso. Nuestro trabajo, nuestra profesionalidad tiene que ir orientada a informar de lo que pasa y comentar cuál es el plan, hacia qué objetivos vamos a ir. Sí. Siempre con un plan a largo plazo, nada de bandazos ni de palos de ciego. Es decir, y que tú estuvieses posicionando por una palabra que no te corresponde, no se puede reportar como un éxito jamás, Ahí está. ¿vale? Porque estás abonando el camino porque la caída va a ser más grande luego. Efectivamente. O sea, te caes de un primero, igual, Sí. igual te rompes una pierna, te caes de un décimo, igual te matas. Entonces, y Sí, ya porque no no es... sabes, también es verdad que no sabes cuánto va a durar. Cuando le dices al cliente, bueno, estamos ahí, y te puede preguntar, bueno, pero ¿esto cuánto va a durar? Pues yo que sé, Pero- a lo mejor le dices Hasta 3 que- meses y dura 4 años. Sí. Claro, pero la movida o lo importante aquí es, ya no es tu imagen como SEO, ni tu ego como SEO. Creo que eso, si vamos por ese camino, siempre vamos a perder. Para mí, siempre vamos a perder. Y siempre va a perder el cliente. Sí. La movida es que tú te caes de un primero, ¿vale? Pero es que no te estás cayendo tú. Está cayendo el cliente Mm, o el dueño de la web. mm, Y en esa web o en esa empresa trabaja más gente. por supuesto. Claro. Y si Ganas te una caes de un locura. primero, igual puedes reconducir. Si te caes de un décimo, igual empiezan a despedir gente o esa empresa no puede seguir adelante. Entonces, Correcto. la responsabilidad que tenemos como SEOs, y más en los tiempos que estamos comentando, que son variables, que son inestables, que hay mucha incertidumbre, y sobre todo, el nivel de la calidad que ha puesto Google es muy alto ahora Sí. mismo. La verdad que sí. También podemos divagar el por qué. Porque todos los updates que ha ido lanzando hasta 2021, ese dato lo tengo, hasta 2021, o sea, de 2021, 5 años para atrás, Google ha reducido el 40% de los resultados de, Google, de búsqueda Por de pasta. baja calidad. Por pasta. ¿Vale? Por pasta, aunque por delante, o sea, detrás del telón está el dinero, delante del telón La misión. está el usuario. Exacto. Claro, pero el el usuario usuario. influye en luego el dinero que ganan. O sea, no creo que Google sea. O sea, al final, en plan, como toda empresa, todo el ser humano funciona por incentivos. Entonces, en verdad, Google se fija en el usuario. No creo que porque quiera ser, sea como algo altruista, sino porque sabe que el usuario, o sea. Es su vehículo, es su vehículo. Claro, o sea, Sí, sí. si yo no estoy contento, no te uso. Claro, Punto. claro, exactamente. Y además Google dejó de ser hace mucho tiempo un sitio de paso, Claro. ¿vale? Para ser un producto que necesita que la gente pase mucho tiempo en él. Sí. Como cualquier otro. Cualquier producto que uséis, si usáis Pinterest, si usáis Wallapop, si usáis en la que sea, me da igual, hay una métrica que van a usar que es el tiempo que pasa la gente ahí. Y Sí. van a llevar a cabo Claro, acciones 100%.
y van a hacer siempre pruebas para intentar aumentar la retención del usuario y que esté más tiempo. Cuanto más tiempo estemos en Google nosotros, más anuncios también nos van a impactar, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Y también ahí entran ya otras historias de cuando algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Pues a ti te han dado Gmail toda la vida gratis. Claro. Te han dado Chrome, te han dado tal, no sé qué. Y ya luego te das cuenta de que todo el ecosistema de Google, bueno, pues si tú tuvieses que tomar la decisión ahora de irte de Google, pues tiene ciertas complejidades. Te va descuartizando y te Sí, va ¿eso cómo metiendo se pues, llama? una Eso- parte de ti en Gmail, otra parte de ti en el navegador, otra parte de ti. En plan, eso se llama. Se llama Google. Que esto lo hace Apple también. Se llama Google. O sea, que esto lo hace también Apple, que cuando entras en su ecosistema de tengo el Mac y tengo el iPhone y claro, y tengo AirDrop, que es súper cómodo, Sí, anda pasando de cosas. Es más fácil tener todo de Mac que Claro. tener algunas cosas de Mac y algunas de Windows. Efectivamente. Sí, Es sí, una- es es así. una movida El mismo complicada. cargador para otro móvil no te vale ni para Claro, el sí, iPhone. sí, me claro. cago en la leche. En plan, No, hasta- pero es que no solo es por los cargadores, es una cuestión de la experiencia. Sí, Porque todas las integraciones claro. van voladas y van súper fáciles. Sí. Yo qué sé. Es que si yo, por ejemplo, aquí tengo abiertas 20 pestañas, se me sincronizan en el móvil. Es que es la polla. Entonces, Pero claro, Apple fanboy. han ido sacando Creo que cosas repite. que al final te hacen, Sí. te retienen. Te Ujú, retienen. sí. Y es un poco lo que hacen todas las empresas que, bueno, en la actualidad. Y un segundo, volviendo un poco a lo de antes, a lo de ser sinceros en plan con el cliente, creo que también, ya si no eres una persona empática / altruista con el cliente, con el negocio y con, y con los empleados, a ti también te beneficia como SEO, o sea, como profesional, hacerle ver al cliente que que la situación actual se puede ir un poco al garete y que igual no se merece estar por esa keyword o por esas keyword o por esa página. De hecho, a mí me pasó hace poco que me entró un cliente que está hecho mierda y está arranqueando un par de queries bastante tochas y lo primero que le dije fue al cliente, tío, no sé cómo coño estás aquí. ¿Sabes? Es que también juega en tu contra si no se lo dices. Eso es a lo que voy, que justo si no te las quieres tirar de pues altruista, en plan o lo que sea, al menos sé egoísta y piensa, reporta. Claro, igual no tienes la calidad suficiente para entender que no mereces estar ahí. Y dices tú, buah, esto lo levanto ahora para arriba. Entonces, como que también puedes mirarlo de manera egoísta y decir, voy a tratar de ser lo más sincero posible, porque si no, esto luego puede jugar en mi contra. O sea, que lo mejor sea ser altruista. Sí, Pero, yo creo que hay que tener unas líneas Éticas, morales. rojas y también un Sí, sí, poco de justo. pragmatismo para, Totalmente. oye, el proyecto debería ir por estas líneas, no entendemos por qué está traccionando para este tipo de palabras cuando realmente no cumple ni a nivel de autoridad, ni a nivel Justo. de contenido, ni a otros niveles de calidad, cumple para estar ahí. Y entonces, Eh. creemos, son hipótesis que se Sí. pueden lanzar al cliente. Es muy probable que esto pueda caer. y que lo puedes ver muy fácil con un gráfico, con un acumulado, en el que le metes las Sí. queries a las páginas y luego en plan acumulado, súper fácil en plan de ver. Decir, tú, hostia, el negocio depende solamente de estas dos páginas, de estas dos queries, y Es para que es encima otro- no se lo merece. Es otro melón muy interesante que es el grado de dependencia que tenemos de ciertas cosas en los proyectos SEO. Sí. Por ejemplo, Discover, pues gente que dependa solo de Discover, pues suerte. Hay que diversificar lo máximo Suerte, posible pues claro. todo nuestro tráfico en diferentes secciones, en diferentes productos. Sí, Sí, es verdad. sí, A mí sí, sí. hace años me vino un proyecto que tenían el 85% de tráfico orgánico. Digo, pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Llegar Claro. a 100? O yo no, o sea, esto ahora mismo es una, no sé si había un programa que era la patata caliente, que se iban pasando y luego explotaba. Claro. ¿Qué apostamos o uno de esos? del Grand Prix. del Ah, Grand no, Prix. pues, claro, es una patata caliente, porque Sí, eso sí. es muy inestable y ya simplemente a nivel de negocio. Tú imagínate que en tu empresa la facturación depende de un cliente. claro. No, es no, una no. locura. Eso es Es una locura. vivir en una tensión que no. Sí, Y sí, entonces sí, a nivel que- SEO sería lo mismo. No, tienes que tener una diversificación de clientes, no, de fuentes de queries. tráfico. Y luego aparte, todo lo que subyace detrás de todo lo que hace Google, al final, creo que el componente marca Claro, es que es un punto que nos guste más o menos, es el, es una realidad. es el activo más fuerte que tenemos. Y si Es el, conseguimos es el activo más fuerte que puede tener Sí. una marca. O sea, una empresa, su marca. y que eliminas la dependencia. Claro, entonces yo siempre lo he visto, desde hace muchos años, lo hemos hablado tú y yo, bueno, los tres, que al final la gente intenta usar Google, y esto tengo yo un vídeo de 2018 donde se explicaba, intenta usar Google para facturar más, en vez de que el facturar más sea una consecuencia y usar a Google de vehículo para Ahí, generar justo. una marca, más búsquedas de marca que estoy usando Google para cada vez pegarme más de él.
que si Google te va quitando Sí, tráfico, tú tengas tus búsquedas de marca, que también se retroalimenta porque cuanto más te busquen por marca, mejor estarás Sí. a nivel de autoridad, etcétera, etcétera. Total, Es que, total. pero También- eso no se fija la gente. También hay que ser, en este sentido, hay una. O sea, hay sectores que, siendo honestos, complejo. ¿cómo construís una marca? Claro, es Es más Entonces, complejo. en eso hay Pero que ser honestos, tienes que pensar en eso desde el pero inicio. bueno, sí. Creo que en ciertos niveles puedes hacer ciertas cosas. Correcto. Sí. Pero Ah, no decir, lo- como tengo este sector, no puedo hacer nada. No, no, algo no. se podrá hacer. Algo se podrá hacer, algo se podrá hacer. Algo Lo que se pasa es podrá que hay otros sectores que tienen muchas más oportunidades Hombre, claro. Claro. para hacer crecer la marca Sí, y sí, sí. porque a lo mejor las pautas de consumo de usuarios en ese sector Ujú. tienen a nativos digitales o tienen a gente que está totalmente volcada en Internet, pero hay otros sectores que bueno, pueden ser un poco más complicado, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer algunas Eso cosas. es. Y para cerrar esta parte, dejamos un vídeo aquí. Otro más. El vídeo no de paramos en 2019 de las cartera. responsabilidades, ¿vale? Para tener un resumen de todo esto, las responsabilidades que tiene que tener un consultor SEO, lo vamos a dejar enlazado ¿Cómo también los aquí. tienes todos? Bien. O sea, para hacer una. Perdón por interrumpir, pues una analogía, en el mundo offline también pasa. O sea, ¿En el mundo? al final, en el mundo offline. O sea, Vale, no lo había entendido. o sea, He en la entendido en vida. el mundo Fly. Y digo, ¿Fly qué es? Hostia, justo me estaba dando cuenta de que es en la vida, no en el mundo offline. ¿sabes? En la vida. Claro. Que en plan, al final, tú cuanto más auténtico o auténtica seas, mejor. O sea, al final nadie va a ser mejor que MJ siendo MJ, nadie va a ser mejor que Luis Villanueva siendo Luis Villanueva. O sea, al final es como cuanto más auténtico seas, cuanta más marca tengas, más oportunidades vas a tener para todo, para currar, para luego vas a tener mejores amigos, amigas. O sea, es la clave. O sea, es como es un espejo. El mejor ejemplo es este podcast. Este podcast, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablando como si no hubieran cámaras. Claro. Y siempre lo hacemos así. Si gastamos una broma, gastamos una broma. Si tú me dices que eso no es así, pues no es así. Y ya lo has visto, MJ, teníamos un guión, nos hemos ido saltando 25 cosas y yo creo que lo estamos pasando bien y lo estamos Sí, sí. disfrutando, ¿no? Por seguir con esta ¿Con el parte. guión? Con el guión. Que nos seguimos. Eso es. Acabamos de hablar de los pasos que se debe seguir cuando se lanza un update y has finalizado con pues bueno, ese análisis y esas acciones. ¿Dónde entra esta herramienta que hemos hablado al inicio y ahora unimos con ese inicio que has desarrollado, que ha desarrollado MJ con su equipo, con Laika, que vamos a dejar aquí en la descripción, donde ha recogido esos 23 updates con esos 150.000, ¿lo estoy diciendo bien? ¿Datos? Sí. La Más de puta polla. 150.000 datos. Sí, hay 30 updates y bueno, lo que empezó siendo una curiosidad mía por cómo afectaban los updates a nivel sectorial, que no vi que nadie lo contase, dije, joder, pues a mí me interesa saberlo. Yo lo que hice fue construir un panel de 1000 y pico sitios y empecé a hacer un seguimiento con los datos de Sistris, ¿no? Pues cuánta visibilidad tenían antes y cuánta visibilidad tenían después, calculaba la diferencia absoluta y la diferencia porcentual y luego lo iba agrupando por sectores para ver un poco bueno, si encontraba patrones. Una cosa que dice Google siempre en todas las guidelines es que, por ejemplo, los core updates no están orientados a ningún tipo de página ni a ningún tipo de sector. Por ejemplo, los product reviews pues ya sí que están un poco más enfocados a ese Ya. tipo de contenido, pero tampoco van a un sector concreto. Ya. Es decir, en realidad no va nunca nada a ningún sector concreto. Pero sí que en el pasado hemos tenido cambios de algoritmo. Por ejemplo, el Core Update, cuando fue el batacazo médico, le llamaron Medic Update en Claro. su día. Y sí que la gente al final consiguió ver que había afectado mucho más a webs médicas que a otras. Y por eso se le llamó un poco así coloquialmente. Pero realmente Google supuestamente no Nunca se va moja. a ningún sector, supuestamente. ¿Qué pasa? Que yo al final pues empecé con un Google Sheets montando eso, luego aprendí un poco de programación, pues monté ya una aplicación así un poco tal y al final se ha convertido en una aplicación que lo puedes visualizar por un montón de parámetros, o sea, puedes filtrar por si son subdominios, directorios, URLs, puedes filtrar por extensión de dominio. Y luego lo que son la parte más de análisis, te permite ver en un gráfico, se llama Lollipop, en rojo y en verde, cuáles son los que más ganan, los que más pierden. Y luego pues voy agrupando datos, ¿no? Por sectores, los top que más pierden o que más ganan, los top sectores que más pierden y más ganan. Y luego un evolutivo de todos los updates. O sea, cada sitio, un gráfico de cómo ha sido su variabilidad. Entonces, no sé, yo aprendí un montón. He aprendido un montón. Por un lado, al final ya me puse como objetivo no solamente tener los updates que tenía, sino coger los 30 updates que aparecen en el panel de Google, en el status este, y al final lo conseguí. He ido mejorando la herramienta, metiéndole más estilo, más tal.
Y la verdad que estoy muy contenta porque he aprendido un montón y ahora estamos con ese volumen de datos montando un estudio ya para sacar unas conclusiones fundadas en estadística. Ya os he anticipado antes que eso del juego de suma cero lo hemos conseguido demostrar estadísticamente. Entonces, ahí hay una conclusión. Hay más conclusiones. Espero poder compartir el estudio. Dejamos Sí, la URL lo aquí dejaremos y la aquí. gente que la vaya consultando y que esté atenta a tus redes sociales para Eso es. cuando compartas el estudio, porque Eso yo creo es. que yo lo diré, la herramienta es útil para todo el mundo Sí. en cualquier, con tantos updates, en cualquier momento. Pero sobre todo creo que tiene mucho valor el estudio, porque el estudio está hecho por expertos, Sí, sí, está con datos y cuando hay datos no hay opiniones que valgan, porque al Sí. final todos somos aquí opinólogos, pero un dato Tertulianos. revienta O sea, cualquier opinión. Correcto, revienta cualquier Obviamente, opinión. todo tiene limitaciones porque al final tienes que tirar de datos de Sistrix porque no tienes otros datos. Claro. Mejor y eso los que nada. datos, claro, mejor eso que nada. Y también es verdad que yo el panel tengo ahora mismo 1.300 sitios. A mí me gustaría que fuese mucho más grande, pero al final, Pero poco a poco irá creciendo. sí, bueno, ya veremos si va creciendo o no, pero al final es una muestra representativa. Yo también digo, no hay que sacar conclusiones aquí en piedra, ¿vale? Eso no lo deberíamos hacer ni siquiera mirando Sistrix, o sea, mucho cuidado. Pero sí que a mí me ha hecho evolucionar a muchos niveles y he conseguido encontrar muchos patrones en cada update. Los intento poner en mi página, pero bueno, no siempre por el tiempo no puedo. Pero el estudio realmente ya es una apuesta de intentar demostrar con datos ciertas conclusiones que pueden ser útiles para todo el sector. Conclusiones de estos updates. Nos quedan 2 apartados, conclusiones de estos updates y preguntas rápidas. ¿Por cuál quieres que empecemos? Me da igual. Lo ¿Tú que qué quieras. dices? ¿Conclusiones? ¿O dejamos las conclusiones para el final para que la gente se espere y se vea estas preguntas Sí, rápidas? yo creo que las conclusiones. Tirori. O sea, yo creo que las conclusiones se pueden dejar a modo de resumen, incluso de todo. ¿No? Entonces lo dejamos al final y metemos en las preguntas rápidas. Venga, Sí. preguntas rápidas. ¿Empezamos con la primera? Vale. ¿Cuál ha sido el update que más te ha afectado en 2023? En alguno de tus proyectos, por un lado, sí. y en otros que hayas visto, que te has dicho, hostia. A ver, el más heavy que he visto es el Helpful Content. Ese es el que he visto más agresivo de este año. Y bueno, sí, en un proyecto de la agencia de finanzas sí que le ha afectado, porque al final le ha afectado de manera global porque tiene ciertas carencias de calidad, ciertas. Y también tiene ahí un poco de la parte más de AT y demás, pues tiene, bueno, al final son cosas que no se pueden abordar, como hemos dicho, en semanas. No es Sí. una cosa que digas, mira, pongo aquí un autor y ya. No. Total. Eso no, Ya. no va a funcionar así por sí Justo. solo, ¿vale? Entonces, ese es un poco en el que estamos ahí lidiando, a ver si conseguimos, pues bueno, evangelizar lo suficiente para que se haga, ¿vale? Y bueno, como decía antes, es muy probable que ese cliente no lo podamos mantener porque tiene que pausar para continuar metiendo recursos al proyecto. Que eso es un poco lo que decía antes, y hay que ser realistas. Se está el sector, pues eso, haciendo muy complejo y muy competitivo en ese sentido. Total. Entonces, pues es uno de los daños colaterales también. ¿Cuál es el update que no entiendes ni sabes cómo abordarlo? A ver, los O cores el que son, menos, el que menos. Los cores son los más complicados. Si pensamos que tenemos afectaciones en un sitio que tiene un poquito mal de cada cosa, ahí es un poquito más difícil encontrar realmente la causa. Esos son un Sí. poco los más complicados, porque puede ser cualquier cosa, ¿vale? O sea, me ha llegado el otro día una persona contactándome y se le había desindexado la web entera. Justo después del core update. Es verdad que había hecho una migración de servidor, pero realmente yo no... O sea, la migración de servidor, aunque haya tenido ciertas cosas que le han pasado, son cosas... o sea, para que te hagan eso... Yo para mí hay o un incumplimiento a nivel de spam o un incumplimiento a nivel de contenido Sí, porque gordo. Heavy, sí. Claro. No tiene sentido si no. Y es que el core te puede afectar a cualquier nivel. Entonces son los más complicados de diagnosticar, un poco acercarte más a la razón y de ponerte a trabajar. Porque es posible que tengas ciertos planes de acción que no terminen de funcionar al principio. Y encima, claro, es que es un poco la paradoja. Como tienes que aplicar cambios significativos y que estén en el tiempo, ¿vale? Pues esa es un poco la mayor, pues eso, limitación, ¿vale? Primero, identificar el problema y segundo, dar con el plan de acción correcto y no perder 9 meses o un año Claro. haciendo algo que no es lo que tengas que Claro. hacer.
Esa es la mayor complejidad ahora mismo. Porque, mira, a mí me afecta Product Reviews, es Product Reviews. Yo ya sé que va por este caminito. Justo. Pero es que el Core Update es así. Puede ir por cualquier lado. Entonces la siguiente pregunta ya sé que me vas a contestar. Te iba a decir, si tuvieses que quitarte de todos los updates que hemos ido repasando, que son los más importantes, uno que facilitara tu trabajo, ¿cuál sería? Es que yo no me quitaría ninguno porque Pero no, si está, tuvieses no está en mi mano. Sabía entonces, que iba a contestar eso, claro. pero digo, si tú ahora mismo tuvieses el poder y te dijeran, MJ, estás obligada a quitar uno de los updates, ¿cuál cogerías? Puede que sea más fácil la vida del SEO sin el core. Puede ser. Sí, pero bueno, 100%, sí, Sí, ¿no? sería, el Sí, core sí. para mí es como el más complejo. Complejo. Sí. Pues ahora sí. Conclusiones, todo tuyo, MJ. Conclusiones de todo este podcast, sobre todo de todos los updates. ¿Qué conclusiones sacas? Y sobre todo, las conclusiones que sacas hoy, que estamos a finales, estamos grabando esto a día 15 justo, en medio de diciembre, a final de año. ¿Qué conclusiones sacas justo hoy después de todo esto? ¿Y cómo debemos abordarlo en un futuro? Bueno, conclusiones. Es muy probable que antes de que acabe el año haya otro update. puede que pase. Para mí, conclusiones. El SEO estratégico. Para mí, ahora mismo, la estrategia está muy por encima De todo técnico y de todo. todo. Sí. O sea, entender muy bien el problema que tiene un proyecto. Sin eso, estás perdido. ¿Vale? O sea, entender el problema que ha causado la afectación de un cambio de algoritmo. Eso. Pero no te digo entender, o sea, te digo entender en general dónde está el problema. Si es un problema de unas pocas páginas, si es un problema global, si es un problema de calidad, si es un problema de search intent, si realmente es que no tenemos ningún tipo de autoridad. O sea, Eso porque sería jodido. lo que os decía antes de simplificar las áreas, creo que ayuda mucho a visualizarlo a cualquier persona. Sí. Si yo te digo, mira, tú para posicionar necesitas un contenido que Google pueda entrar a él, y que ese contenido pueda ser lo más popular que sea, o sea, que pueda. Con eso, obviamente dentro del contenido hablamos también de UX, Sí, un montón de cosas. solo hablando de esa frase debería entenderla cualquier persona y a partir de ahí, ¿en qué área yo estoy mal? Esa simplificación creo que nos puede dar mucho a, pues eso, a ver el bosque, los árboles y ver todo, ¿no? Luego, por otra parte, necesitamos armarnos de paciencia y no ser reactivos. Nosotros no estamos aquí para reaccionar, estamos aquí para dirigir y para hacer, o sea, para tener una visión de hacia dónde tiene que ir el proyecto, no para reaccionar a un cambio de algoritmo. Claro. Entonces tenemos que mirar en el largo plazo hacia dónde vamos. Y también tenemos que asumir que no vamos a hacer una línea recta así. ¿Vale? No vamos a hacer una línea recta. Nunca va a jamás. siempre va a haber bajadas y Altibajos. subidas. Lo importante es que la tendencia general sea hacia arriba. Es decir, que desde el punto A al punto B, la raya sea... La tendencia nunca, o sea, el camino exacto nunca va a ser recto. Siempre va a haber pues ciertas fluctuaciones o ciertas, me voy para abajo, luego subo, o sea, Siempre. pero en nuestra mente tiene que estar la visión a largo plazo de este proyecto, cómo lo tengo que manejar, dónde tengo que ir construyendo y trabajando para llevarlo de este punto a aquel de allí. Pero está allí el punto, no está a un mes vista. Está, ¿vale? Entonces, hay que intentar trabajar con eso en mente. Bueno, lo que decía, paciencia, porque los recoveries de los updates son... O sea, yo me conseguí recuperar en una web y tardó 9-10 meses. Entonces, es lo que hay. Sí. Es con lo que tenemos que trabajar y es con lo que tenemos que evangelizar a las personas dueñas de las webs o los clientes o como lo queramos llamar. Bueno, pero lo bueno es que después de esos 6 meses ya estás preparado para afrontar Cualquier cosa. cualquier cosa. Totalmente. Claro. Sí, sí. Todo va a ser crecimiento, Y luego- siempre y cuando sigan en la misma línea, claro. No. Luego hay otro punto importante y es, bueno, aquí por ejemplo tú eres freelance, nosotros tenemos agencia, si trabajas para cliente, pues lo mismo. Tenemos ya que empezar, cuando empezamos los proyectos, ya tenemos que empezar con esto en mente. Totalmente. En la... En la hoja de ruta. no, me refiero a la sensibilidad a updates que tenga el proyecto. Entonces, podemos tener como un índice de riesgo, ¿vale? Sí, sí. De, ¿cómo decir? Cómo de peligroso es este proyecto de cara a los distintos updates que hay Totalmente. en base al punto en el que se encuentra en este momento.
Y trabajar las áreas. Y si luego le añades lo que decíamos antes, su posición en el mercado, su capacidad de ser ágil implementando o sus recursos, ahí ya tienes un índice de peligrosidad de, ostras, si no inviertes en esto, esto y esto, no puedes, pues ahora mismo tu riesgo es de que venga este update y te lleve por delante. O sea, tenemos que ser capaces de, antes de empezar a trabajar, tener esa foto en nuestra cabeza, añadiendo esa parte de updates. Y luego, posibles updates nuevos que entren, soy súper mala haciendo predicciones. Posibles updates que dejen de desplegarse como hasta ahora y que pasen a estar dentro del real time, como lo hizo Panda, es muy probable. O sea, Product Review supuestamente ya han dicho que sí. Helpful, pues puede ser que en un futuro sí. Y más viendo lo de los documentos antimonopolio. Y nada, y creo que más que nunca, aparte del estratégico, creo que si pensáramos que no estamos haciendo SEO, creo que sería la mejor manera de posicionar, porque estaríamos realmente dando el mejor contenido para los usuarios. Si nos quitamos esa, digamos, esa presión, aunque sea por un momento, aunque sea simplemente para hacer los research o para hacer los meterlo enfoques, dentro de la parte de nuestra estrategia. Sí. Que una parte de trabajo sea pensar que no tenemos que hacer SEO, ¿no? Sí, creo que puede ser un enfoque, un framework, precisamente para quitarnos ese sesgo, ese ruido. Total. Y focalizarnos en lo importante que es que el contenido esté muy bien y esté muy orientado a la persona que está buscando. Y ya si podemos hacer incluso pruebas con personas, tampoco tiene que ser aquí una prueba súper sofisticada, sino que mientras no cojamos a gente que se dedica a Internet, cojamos a gente que... Claro. Hombre, no nos vale gente que se dedica a Internet, por ejemplo, compañeros de la agencia, no nos vale. No nos vale gente del cliente, no nos vale tampoco. Y no nos vale nuestra madre o nuestra familia, claro, que a lo mejor sabe demasiado poco de Internet. Claro. Entonces necesitamos un usuario medio que nos dé su opinión cruda de si ese contenido... Yo qué sé, si tenéis algún colega que monta mucho en bici, pues vuestro cliente de bicis, oye, mira a ver esto como si, yo qué sé, cómo lo buscarías o qué te parece o cómo está el contenido. Son cosas aparentemente muy triviales, pero que seguramente que ese feedback nos daría una información que nuestros sesgos no llegamos y que muchas veces si el cliente está muy enamorado de su producto tampoco nos va a ayudar ahí. Entonces, no sé, SEO estratégico, personas, paciencia y no ser reactivos, sobre todo. O sea, ser proactivos. Nosotros tenemos nuestro plan, pero no estamos para reaccionar. Y tener esa sensibilidad a los updates cuando entra un proyecto, a ver el riesgo. Esa parte yo creo que es muy importante intentar incorporarla, da igual si siendo agencia o no, y estaría muy bien que a nivel ya del dueño de la web o el cliente también sea capaz de exigirlo. Es decir, mira, no, dime antes de empezar a hacer nada hacia dónde tenemos que ir y dime también cómo de importantes son los updates en nuestro caso o qué áreas de nuestro proyecto son los que están ahora mismo más vulnerables a ser afectadas. Es decir, estrategia. Es que es estrategia. Es estrategia full. Pues me encanta la forma de finalizar este episodio. Yo creo que no vamos a añadir absolutamente nada más. Creo que es el broche final a un programa que creo que es necesario no solo para cualquier persona que se dedique de forma profesional al SEO, sino para cualquiera que esté empezando en SEO, que ya tenga en cuenta todas estas cosas, y también para cualquier dueño de negocio que dependa ya un mínimo su facturación del SEO y del digital. Tío, es como que llamarlo solamente para updates me da pena. O sea, es como no, es que esto es una masterclass de cómo afrontar el SEO a partir de ahora, en 2024. Sí. A ver, los updates al final nos los tenemos que comer igual, porque esto ya Google manda. Ya, pero dirigen tu tráfico. Dirigen nuestro tráfico, pero nosotros al final, cómo nos afectan esos updates, tenemos que intentar controlarlos desde la parte en la que podemos hacer cosas. Entonces, es verdad que los updates muchas veces generan incertidumbre, generan dudas, generan miedo también. Yo conozco gente que está todos los días mirando Sistris, cómo va subiendo ahí la gráfica. Pues que me parece muy bien, que yo muchas veces también lo hago. Y una cosa es tener esa motivación de cómo van evolucionando los resultados y otra cosa es la obsesión cuando el foco hay que ponerlo primero en ser conscientes dónde flaqueamos. Y lo tienes que decir, y lo tienes que verbalizar. Sí, si no lo verbalizas, el problema no existe. Lo tienes que decir. El problema que tenemos está aquí. Si a partir de ahí no se hacen cosas, pues
Yo tengo una amiga que siempre me dice, es que no sé por qué no empezaste a aprender inglés cuando te lo dije. Y a lo mejor me lo dijo hace 5 años. Pues es que ahora mismo sería yo bilingüe. Pues Claro. claro. Pero no lo verbalizaste. Claro, pero hay que empezar. En algún momento hay que empezar. Sí. Si yo te digo que el problema es este y nunca empezamos, pues todo ese tiempo es tiempo que hemos perdido de empezar a cambiar las cosas y de empezar a poner una solución. Entonces, claro, hablamos de updates, pero realmente estamos hablando de algo muy sensible que le afecta a los proyectos. A veces por desconocimiento, la gente hace cosas e intenta matar moscas a cañonazos, intentando resolver cosas como si fuesen cosas a corto plazo que se pueden cambiar. No se pueden cambiar. O sea, la conclusión del programa, aparte de la parte de estrategia y demás, es Cambia tu mentalidad. a día de hoy, ¿No? ningún cambio de algoritmo lo vas a arreglar haciendo una cosa 5 días después del update. No lo vas a hacer. No es una cuestión de cambiar una cosa o cambiar dos. Es decir, hombre, si tienes toda la web en no index, pues hombre, quítalo. Pero no lo vas a cambiar. Va a haber que hacer Eso es lo que tiene que quedar en la mente de la gente que vea este podcast. Tanto dueños de negocio como SEOs. No vas a revertir una afectación de un cambio de algoritmo en el corto plazo. Y esto- No lo vas a hacer. Y esto va para el tráiler. Sí. Y igual hay que sacar un curso de elevación de conciencia Para contra los updates. Y con esto vamos a terminar. Si te ha gustado este episodio, bueno, realmente, si piensas Más que no te ha felicidades. gustado y aún estás aquí, es que te ha gustado, no te engañes a ti mismo. Es verdad, es verdad. No paras- Realmente, si estás aquí después de 2 horas y pico, es que te ha gustado. No paras Y de si te ha soltar gustado, verdades. seguramente le guste a gente que tenga negocios, que su negocio dependa un poquito del SEO, profesionales. MJ quiere decir algo. Sí, y que como hemos hablado de test de usuarios, que aprovechen y dejen su feedback en los comentarios. Y a nosotros, Muy bien. nosotros Honros. aprendemos de ese feedback y luego el podcast seguramente lo podemos mejorar. Sí. Exacto. ¿A que sí? Así que yo creo que este podcast merece que lo despida MJ, que esa es su cámara. Despídete del podcast, no sin Pero- antes. No. ¿Cómo lo soléis hacer? No. Du- Esto es una Dice, encerrona. Sí, claro, solemos hacer chao, chao, chao. No sin antes decirle a la gente que comparta, que le dé a like y que si le ha gustado, que en serio, que es un episodio, como veníamos hablando antes de grabarlo, bastante serio y que Sí. afecta a muchos negocios y a muchos más que afectará. Tanto positiva Y- como negativamente, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y ha sido un placer tenerte aquí, MJ. Te tenemos en nuestra vida privada, pero también mola tenerte aquí a nivel. Es de agradecer tu podcast. tiempo, tu transparencia, tu sinceridad La puta polla. y Más una de cosa más que le cosas. caracteriza a MJ que nunca se dice es su seriedad para afrontar todo este tipo de temas. Porque sí que es Sí. cierto que tú y yo muchas veces pues estamos de broma tal y alternamos un poco la seriedad con el cachondeo, etcétera. Pero sí que es verdad que este tema era serio y lo hemos abordado como tal. Sí, A mí me genera mucho respeto estas cosas porque sé Totalmente. que hay gente que luego lo pasa mal, que Ujú. hay empresas que tienen que despedir gente. O sea, son cosas Sí. que también cuando no hay updates también ocurre. Por supuesto, sí, sí. Si Pero te han lo- hecho algo que tu web al final no ha ido por donde tenía que ir, a veces Sí. tienes que Ujú. cerrar también. Entonces, creo que como SEOs tenemos una responsabilidad grande Totalmente. y bueno, a mí me encanta estar de risas, pero también es verdad que hoy era como, y se lo dije a Luis, le dije, quiero venir con todos los datos bien preparados en mi cabeza, me voy a dejar aquí el ordenador por si acaso se me ha olvidado algo, pero al final me he acordado de todo. Y si queréis lo despedimos así. Perfecto. Ahí tienes tu cámara, da una Tienes que conclusión decir- final y despídete. No, la conclusión en plan ya la da, pobre. Sí. Dile- me puedes decir en plan hasta luego y ya está, MJ. Sí, así Sí, lo sí. soléis hacer. Sí, Chao, chao, decimos chao, decimos. chao. Nos vemos en el siguiente podcast Oh. con Luis, con Novoa y yo como espectadora. Nos vemos. Chao. Chao, chao.